Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Oh, ¿qué tal? Jason, ¿qué tal? Dice, si algún día ni llego o no llego en los primeros minutos, llamen a la policía. Sí, es cierto, Jason se la pasa por acá súper, súper temprano. Siempre llega temprano a los streams. ¿Qué tal, Jason? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Has hecho stream hoy? ¿O cuándo piensas hacer stream? Como para también pasarme por tu stream. Uno que... Hoy no hice nada, me la pasé buscando imágenes para hacer mi personaje. Ah, sí es cierto que dijiste que ibas a ser más tipo VTuber, ¿verdad? Pero no preferirías poner tu cámara así como yo lo hago? Sí, a ver. El gato HD 60S, creo que sí es esta. Ok, sí, sí es, exactamente. Ok, sí, voy a tener que recomendarte Jason, una capturadora. Va a ser, te lo voy a escribir ahorita, como para que lo busques después, reviews y así. Pero creo que es la mejor capturadora calidad-precio que hay ahorita. A ver, es el gato
HD60S. Ahí está Jason. Creo que es la mejor capturadora que podrías agarrar, la verdad. Siento que hay capturadoras muchísimo más baratas, pero la verdad es que no son muy buenas. La calidad está por muy debajo. Y por eso me refiero que a calidad-precio, con la HD60S lo tienes todo, básicamente. No necesitas absolutamente nada más. Ah, y algo que quería hacer, para que no se filtre demasiado el ruido, nada más voy a terminar de cerrar mis ventanas acá porque siempre me olvido de cerrarlas. Y bueno, las tengo abiertas porque hace un calor de la puta madre. Entonces, bueno, al menos nada más para el stream prefiero cerrarlas, pues. A ver, ahorita regreso. Nada más voy a cerrarlas. Y no voy a desactivar mi micro tampoco, simplemente voy a cerrarlas. Bueno, ya regresé. Acabo de cerrar ya mis ventanas para que no se filtre nada de ruido, ni tampoco para que mi familia se asuste pensando que uno ya, después de tantos años jugando videojuegos, desarrolló esquizofrenia, que creyendo que estoy hablando solito aquí. No, pero de hecho, a mi familia todavía no les he contado como tal de que he empezado este proyecto del stream. Entonces, si algún día me preguntan, oye, Estefano, ¿por qué andas hablando solo por tantas horas? What the fuck, ¿qué pasa contigo? No, nada más les diría, tengo ¿cómo se llama? Tengo un programa de radio online. Y pues, obviamente tengo que hablar casi todo el tiempo porque tengo que entretener a mi gente. Y les pongo musiquita y así. Creo que sería... no podría decir que es una excusa, pero la forma más rápida de poder hacerles entender. Dice, buenas, se les extraña, semana larga. ¿Qué tal, observador? ¿Cómo estás? Sí, es cierto. ¿Cómo se llama? Ha sido una semanita larga. Ayer estuvimos haciendo unos test que casi fue un desastre. Bueno, tampoco puedo decir que haya sido un desastre. Estuvimos haciendo karaoke ayer. Pero como nada más era un test, nada más quería asegurarme de que todo esté funcionando lo mejor posible. Y la verdad creo que sí llegamos a un muy buen resultado en el test de ayer. Y tal cual como lo configuré con la música con copyright, desapareció completamente del bot. Si es que ustedes se van al bot del día de ayer, en el que hicimos el test del karaoke, se van a dar cuenta que cuando yo estoy cantando ya no hay música para nada. Entonces creo que salió perfectamente esta configuración para poder zafarnos un poquito de lo que es el copyright, ¿no? Salió todo bastante bien. ¿Cómo estás, observador? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata el sendero de la vida? Como diría Kakashi en el doblaje latino de Naruto, pues. A ver. ¿Qué dice por acá? Buenas, aquí buscando. Ese es cierto. Jason necesita una capturadora y le acabo de recomendar una para que la busque después, para que vea reviews y así, para que se guíe un poco mejor, porque Jason también está planeando y de hecho ya está haciendo streams, pero como no tiene como tal una forma nativa de capturar su juego, pues por eso mismo necesita y requiere una capturadora, ¿no? Hola, Estefan, ¿cómo estás? Yo todavía aquí por acá bastante tranquilo. Más que todo un poquito pendiente todavía del tema
de lo que sería el copyright del test del karaoke que hicimos el día de ayer. Pero nada, todo tranquilo, todo bien. Muchas gracias por preguntar. Se aprecia muchísimo. Dice, ¿cómo te fue la semana anterior? No pude venir. Todo bastante tranquilo, de hecho, todo el fin de semana casi me perdí. Andaba fuera básicamente. Entonces dije, pues este fin de semana no voy a andar streameando, o no voy a streamear casi nada. Y nada más streameé el día de ayer. Jugamos un ratito Resident Evil y hicimos en la parte final del stream lo que vendría siendo el test del karaoke. Y creo que salió bastante bien, la verdad. Dice Estefan, ¿cómo que $608? ¿$608? No, a ver, son como, aquí serían, a ver, si mira, si $70. A ver, ponle pues. Es que creo que en Uruguay creo que es más carito, ¿no? Porque por ejemplo, aquí creo que estaría entre $85 por ahí. Déjame ver exactamente cuánto sería la conversión, pero no, creo que es demasiado, hermano. Y te estoy diciendo, por ejemplo, se me desapareció el juego. Estoy diciendo de una capturadora de segunda mano, pues no estoy hablando de una nueva como tal, porque si fuese una nueva, obviamente, por supuesto, el precio se va hasta los cielos. Bien, gracias a Dios conseguí mi primera moto, por eso tan atareado la semana anterior. Y también haciendo un encargo de dibujo. En serio, observador, felicidades con tu motito. La verdad es que espero que te esté yendo bastante bien. Y atareado, ¿vendría a ser tu moto tu herramienta de trabajo? ¿Estás haciendo tipo de deliveries y así? ¿O en qué exactamente? Si es que no molesto demasiado preguntando, porque probablemente sea información que no quieras hacer pública y está totalmente respetable, ¿no? Pero Jason, el tema de la capturadora, estoy hablando de una de segunda mano, porque por ejemplo, a ver, voy a poner aquí de mi moneda de soles a dólares. Normalmente esta capturadora está en 300 soles, 350 máximo. Más no. A ver. Ya mira, aquí ya. Máximo serían $94. Podría estar, sí, un poquito más carita de lo normal. Pero créeme que en cuanto a calidad-precio es la mejor capturadora que puedes llegar a tener. La verdad que sí. Pero aquí dice $94.40. Y por lo general las capturadoras no son tan baratas. Por eso digo, hay capturadoras que son mucho más baratas, pero pues la calidad sí estaría como que en una cuerda floja. No podría dar fe de que tan buena es una capturadora de ese tipo, pues. Y también haciendo un encargo de dibujo. ¿Qué te han encargado de hacer? Con que no sean furros, todo bien. Aunque bueno, pues de lo que más trabajo sale es dibujando furradas. Pues, ¿qué te puedo decir? Dice, no, para viajar al trabajo. Es una 125. Ok, entonces es más que todo tu transporte, pues, ¿no? Qué chévere, hermano. Qué chévere que te esté yendo bien. Que hayas podido concretar esta compra de tu motito. Y espero que te dure lo más que se pueda. Hay que cuidarla nada más, eso sí, porque cada cierto tiempo necesitan su mantenimiento y todo el tema. Entonces, también depende de lo que es las marcas y eso. Y de los repuestos y qué tan baratos son y qué tanto no. Entonces, pero más que todo, cuídala bastante. Y también ten cuidado que no te vayan a agarrar sin papeles por lo nueva que es. De todas formas, me imagino que debes tener tu aviso de que todavía bueno, no sé si todavía no hayas sacado completamente tus papeles, pero al principio siempre así es, pues, ¿no? Siempre falta el tema de que como es una moto nueva,
Hijo de perra, siempre me olvido de este huevón. Como es una moto nueva, al principio los papeles para que estén en orden se tardan un poquito más de lo normal, pues, ¿no? Para que estén vigentes, para que no te molesten por si te hacen alguna parada en la parte de afuera. Dice... pasó algo. ¿Mandaste un link? Un link, porque ahí el Automod me dice... ¿Qué dice? Parece que usaste una palabra prohibida. Tengo ciertas palabras acá en el mod, que le dije al mod que que le dije al mod que lo puse para que me moderara aquí un poco el chat, pero no sé exactamente. Dice si en soles son casi $100, aquí son 200 por cada sol. A la verga. Ok, entonces por allá sí ha de estar un poquito más caro, pues, ¿no? Entonces, mira, lo que podrías hacer es averiguar en foros, en Reddit, por ejemplo, en Reddit de Uruguay mismo, pues, ¿no? Para que te puedan ayudar con los precios y tal, así, para que puedas conseguir lo que mejor puedas, pues, ¿no? ¿Qué dice? Pues de artes, retratos y trabajo fijo de coctelería. Sí, te ha mandado a hacer retratos, pero retratos exactamente que así como que como que de familiares o como que de qué tipo. Y ya tienes trabajo fijo también, me dices, de coctelería. Qué bueno, hermano, la verdad es que me alegro muchísimo, muchísimo por ti. Espero que te siga yendo bien en todo, la verdad. Ok. Este bro está muy OP, la verdad. Ok, vale. ¿Cómo que Automod? Pues sí, el Automod ahí tengo unas palabras baneadas, entonces no sé qué exactamente escribiste porque el Autobot nada más lo banea, pero no me dice que... A ver, aquí dice... Ok. Qué raro, ¿por qué peruano está está baneado? What the fuck? Ok, voy a tener que reconfigurarlo esto, pues. Qué raro. Bueno, voy a tener que ir después al ¿cómo se llama? A la configuración para que Pero ¿cómo se llama? A ver, ¿qué le puedo decir aquí? Bueno, pero no te baneó el mensaje, ¿verdad? O sea, se ve, pero nada más pero nada más o sea, nada más me salió el aviso. No me... O sea, el mod no tiene permiso de hacer baneos. No tiene permisos. Pero aquí dice que retuvo el mensaje por usar palabras bloqueadas. Pero no sé por qué peruano está bloqueado. What the fuck. Dice, ya todo full, por eso demoré. Ok, no te preocupes, hermano. De todas formas, nosotros siempre tratamos de ser constantes por acá. Y siempre que tengas horario disponible o tiempo libre en general, pues puede que nos encuentres en vivo. Siempre estamos por acá, pues, ¿no? Llegando cansado por esas cosas. Carboncillo. Carboncillo, ok, vale. Es súper chévere el dibujo a carboncillo porque es relativamente sencillo. El carboncillo es lo que primero se nos asigna y lo que primero se le asigna a un niño cuando apenas está emprendiendo a escribir. Entonces es como que muy natural para nosotros el carboncillo. Sí, familiar. Ajá, claro, exacto. Pero o que son personas mayores o qué sé yo, una pareja, una familia joven. Justo ando buscando un dibujante. Y eso. Un dibujante. ¿Y Jason para qué necesitas dibujante? ¿Para hacer tu personaje? Y eso, un presente o algo de diseño. Ok, vale. Capturador de audio y video HDMI 3.0 Catnic captura digital. Son casi 1000 pesos.
esa tengo pensada en comprar. Mira, lo que mejor puedes hacer es checar reviews en internet, en YouTube, leer artículos sobre esos, sobre la capturadora que quieres comprar y también ver el testimonio o las reviews de la gente que de alguna u otra forma tuvo acceso a esta capturadora y pues pueden dejar cómo fue su experiencia, pues, ¿no? Ahí te vas guiando poco a poco. Dice, siempre una inversión importante. Claro, ¿te refieres a lo de tu moto o a lo de dibujar? Pues a lo de dibujar, en cuanto a inversión, pues máximo sería una tableta gráfica, pues, ¿no? Pero sí, cuando se trata de tradicional... ¡Ah! Cuando se trata de tradicional, pues es más que todo tus materiales, pues, ¿no? Después también, si dibujas en tradicional, de todas formas, si tienes una tableta lo puedes digitalizar de igual forma, entonces no hay pero ahí, creo yo. Siempre se pueden hacer. Y si te referías a tu moto, pues la verdad es que qué bueno, hermano, que te esté yendo bastante bien. Y espero que te siga yendo bastante bien. ¡Mierda! Y felicidades una vez más, felicidades por tu moto. Qué bueno que ya tengas tu transporte ahí para llegar y venir de tu trabajo a tu casa tranquilamente, pues, ¿no? Oh, ok, tengo que ir al cañón nublado. Tengo que ir a la aldea Mantis. Creo que ya no había más camino por acá. Ok, a ver, es que no recuerdo exactamente. Ahí está el no, ese no es el cartógrafo. Oh, sí es cierto, ya tengo la habilidad de poder saltar como en el Mega Man en las paredes. Entonces, ya podemos llegar a zonas a las que antes no podíamos también. Andamos aquí debajo. ¿Y esto? Oh, wow. Este enemigo es súper, es súper molesto, weón. Es muy, muy molesto. Y es que también es difícil prever sus patrones de ataque. Ok. Bueno, aquí no había nada. Entonces, pues prosigo nada más. Tengo que ir hasta el cañón nublado. Entonces hacia allá nos dirigimos, pues. No, de la capturadora. Ah, claro, por supuesto. Yo creo que por eso siempre recomiendo el tema de esa capturadora, porque de hecho yo también la pienso comprar. Y de hecho la iba a comprar hace no mucho, pero como la estaba comprando de segunda mano, pasa que la persona con la cual iba a hacer el trato, que se supone que me iba a vender la capturadora, pues el día que acordamos en que se hiciera la venta y que nos íbamos a ver en tal sitio para pues literalmente cerrar la venta, pues me falló, literal me falló. Entonces no se concretó la venta, pues, y ni modo, ya la compraré en otra ocasión, ¿no? Y siempre recomiendo esa capturadora, siempre la recomiendo, porque es muy muy buena y también he visto muchos reviews y mucha gente también la recomienda. Es una muy buena capturadora, ya sea para principiantes como nosotros, que no necesitan como que demasiada calidad de stream, siendo que la calidad máxima de esta capturadora es de 1080p a 60 fps. Entonces, para empezar, está muy muy bien. Hijo de perra, siempre me olvido, huevón. Siempre me olvido que está por acá. Y que por cierto, es súper qué hijo de puta.
Bueno, no es que esté muy OP la mantis esta, solo que tiene demasiado rango. Y al tener también bastante rango y nosotros no teniendo tanto rango, pues es un poquito complicado hacer el spacing ahí. Dice, gracias Estefan, es el caballito de hierro. Claro, nada más cuidar bien tu motito para que te dure lo más que puedes y que no le tengas que hacer ni modificaciones o que le tengas que reemplazar cosas, pero que te dure en general, pues, ¿no? Que te dure bastante, lo más posible, para que no hagas gastos innecesarios también. Pero, como siempre está también el tema, pues, ¿no? De hacerle mantenimiento y todo esto, para que ok, aquí hay otro, fuck. Para que no tengas ningún problema y tampoco te quedes botado en medio de la calle. Porque las motos tienden a ser un poco traicioneras. Y pues más que nada para que como precaución, ¿no? ¿Qué dice? Ya te agarraste a madrazos con los bosses. Con unos cuantos bosses. El último boss, si no me equivoco, que hicimos fue Hornet. Supongo que ya tendrás el aguijón a nivel 2. La verdad es que no tengo idea. Que por cierto, nada de spoilers, por favor. Dice, yo recomiendo o tener un teléfono con buena cámara o una cámara. Trabajas mejor con esas herramientas, más versátil, y pues es que las cámaras como las GoPro son bien limitantes. No, pero ¿para qué tipo de contexto te refieres? ¿Para ir manejando moto con una cámara activa? Así por seguridad. Porque si te refieres a eso, es que también, ¿sabes? Está el tema de que te pueden robar el teléfono, pues, ¿no? Entonces, porque se supone que lo tienes nada más como que al ladito ¿cómo se llama? Del timón. Entonces sería como que muy fácil que alguien pase y te lo jale, básicamente, y se vaya corriendo. Son cosas a tomar precauciones nada más, pues, ¿no? Pero de todas formas, si a ti se te hace mucho más cómodo tener una cámara, pues está muy bien, la verdad. Cada uno tiene sus preferencias, pero creo que por el tema de la GoPro, creo que al menos si te la roban no te dolería demasiado. Creo que ese es mi tipo de perspectiva, al menos. Porque pues una GoPro nada más es una GoPro, no es un teléfono que puede servir para muchas otras cosas. Entonces, pues depende también la perspectiva de cada uno y de con lo que más se sienta uno cómodo también. Ah, no, tenía que irme hacia abajo. Pero ¿qué hay acá en la parte de arriba? A ver. Creo que no investigué esto de por acá para nada. Oh, creo que esto ya vendría siendo una zona nueva incluso. Oh, ¿estos explotan, creo? Ok, no explotan. Ah, Shay, se logró solucionar el bug del inventario. Sí es cierto, ya le hallamos una solución al bug del inventario, entonces ya no vamos a tener problemas con eso. Dice... Vamos, dice... No, lo de la cámara por las inversiones. Ah, claro, también, eso es cierto. Pero depende de cada uno también, pues, ¿no? Puede ser o una cámara web incluso, o un celular. De hecho, yo también estaba pensando usar mi propio celular como cámara web, pero dije pues con lo que tengo creo que por ahora estamos más que bien, la verdad. Entonces depende de cada uno también, ¿no? Y creo que también el hecho de conectar el teléfono como cámara web, creo que tendría como que demasiada latencia, entonces las reacciones no serían como que en tiempo real casi, ¿no? Aunque no he probado de todas formas, pero puede ser, por supuesto. Es una opción más, claro está. No voy a usar cámara. Ah, es cierto, es que Jason quiere
quiere hacerlo como tipo VTuber, pues. Creo que por acá todavía no tengo acceso. No, creo que no, ¿verdad? No alcanzo a la pared aquí. ¿Qué dice? Ah, ok, entonces es solo para sacar el video de la pantalla. Ah, no, pero lo de la capturadora no es una cámara como tal. Es un como que... Ponle pues como si fuese un disco duro externo. Es casi de la misma forma incluso. Es que las capturadoras pues las tengo muy presentes. Para eso para las cámaras y la producción. Ah, no, se refiere a para capturar la imagen de su consola. Es que yo no tengo PC. Quiero la capturadora para streamear desde la laptop y juego va a ser desde la PlayStation 4, para eso es la capturadora. Ajá. Y quisiera trabajar render, pero el PC se explota. Sí, es cierto, para render tienes que tener una muy buena PC, la verdad. Eso sí es muy cierto. Ya sea para diseño 3D o para en realidad incluso ¿por qué tengo tan poca vida? What the fuck? Uy, de la nada me distraigo un rato y ya estoy a un golpe de morir. What the fuck, ¿por qué? A ver. Ok, por acá no. Ok. Ok, por esta zona sí he estado entonces. Ok, la parte de la izquierda entonces ya vendría a ser una zona nueva. Que por cierto todavía no tengo acceso, así que pues vamos a regresar nada más. Ok, listo. Nada más quería descartar que esta zona... no tuviera nada nuevo. Fuck. Ahí está. Ok. Aquí está este bro de nuevo. Ok. A ver. Ok, es por aquí. No quise hacer eso. Por aquí la parte de la derecha. Y nos vamos hacia abajo, pues. Ok. Ok, tenemos bastantes púas por acá, las cuales son bastante evitables. Pero por aquí hay una zona también. Ok, no tengo acceso por acá. Entonces, fijo, tengo que bajar. Que por cierto, cuando derrotamos a Hornet, sí morimos un par de veces. Y después al siguiente stream, porque todavía habíamos terminado stream pero sin vencerla. Y cuando iniciamos stream de nuevo, pues la vencimos al primer intento. Y como si ni me hubiese costado, la verdad. Ahí está. Ok. ¿No me salté nada por acá? Ok, no. ¿Qué más hay por acá? A ver, voy a ver esta parte de izquierda. Ok, esto está muy tryhard. A ver, déjame ver qué puedo hacer aquí. No puede ser. Creí que lo había calculado bien. Ok. ¿Y luego? Ok, más arriba. Ok. Ajá. Ok, genial. Aquí hay un interruptor entonces. Pero esto que abre. Ok, nada más esta compuerta de acá. ¿Y eso de ahí? Parece como si se hubiese bugueado. A ver, dice... pero pues por limitación de hardware no puedo ayudar. Creo que te refieres a los modelos para los VTubers y eso. Sí, sí tiene su complejidad el tema de programar esos modelos, me he estado fijando. Pero si buscas un diseño o una asesoría para la creación de personaje, me dices sin problemas. Lo que podrías hacer es hacer el concepto del diseño como tal. O sea, obviamente a dibujo, pues en 2D, ¿no?
Dice, Stefan, consejo, deberías fijarte primero si tienes el fucking aguijón a nivel 2. Si no, te aconsejo quedarte en el medio. Ya la vas a atender. ¿Pero cuál es el aguijón? ¿Te refieres al ataque este regular? Porque, pues, a ver, según yo no he subido nada de nivel en el juego. Lo único que he hecho es es ocuparme del tema de los amuletos. Pero más allá no he hecho nada. No he hecho nada más. Aquí tengo mi inventario. Oh, aquí está el aguijón. Ok, pero dice presiona cuadrado. Pero no dice como para subirle de nivel o algo así. Garra de mantis. Garra de mantis. Garra tallada a partir de hueso. Permite al portador colgarse. Ah, estas son las habilidades. Mapa y pluma. Ah, estas son las habilidades. Capa de ala de polilla. Ah, este es el dash. ¿Y esto qué es? Ah, estas son las almas. Ok. Y aquí me falta un trocito más. Entonces con lo del aguijón no sabría cómo subirle de nivel, la verdad. Para tenerlo de nivel 2. Me dice si yo te pongo las propuestas. Claro, podrían ponerse ahí de acuerdo para ver qué es lo que pueden armar ahí, pues. Pueden armar algo cool, la verdad. Por lo que veo, en aguijón está a nivel 1. Claro, es que como te digo, no he modificado casi nada, pues, ¿no? Nada más lo único que he estado manejando es aquí el inventario de los amuletos equipados que tengo. Y es lo único. De hecho, ni siquiera sé cómo subirle de nivel al aguijón tampoco. Pero creo, y leyendo también, leyendo un poquito, por lo que me vendían los mercaderes, creo que lo puedo subir de nivel comprándolo, tal vez. Creo que me pareció leer algo parecido. Con que comprando una mejora, pues con eso lo podía subir de nivel. Oye, bro, ¿de dónde salió? What the fuck. Ah. Está muy buena la música, por cierto. No puedo creerlo. Creo que este es el que más me ha gustado hasta ahora. De esta zona, el soundtrack está buenísimo. Creo que este vendría siendo mi favorito hasta ahora. ¿Cómo se llama esta zona? A ver. Aldea Mantis. Ah, no, pero esta es una zona nueva ya. Pero de todas formas debe conformar lo que es la aldea Mantis, ¿no? ¡Ah! A ver. Ok. Ah, no puede ser. Fuck. Mierda. Ok, a ver, voy a tratar de pegarle a alguien más por acá. Para poder, farmear almas. Para no morirme. Y es que tampoco hay demasiados, enemigos por acá. ¡Ey! Ok. ¿Qué hay por acá? ¡Ah, puta madre! Son dos, hijo de perra. Ah, ok. Sí o sí tenía que usarlo, porque si no era un poco probable de que me maten, la verdad. Y no quería arriesgarme tampoco. Oh, aquí está la otra compuerta. Genial. Dale, sería de gran ayuda y obviamente no lo voy a pedir gratis. Stefan, puedes forzar el equiparte más amuletos aunque no tengas las ranuras, solo que los enemigos hacen el doble de daño.
No, creo que me hagan el doble de daño. Creo que me estaría nerfeando un poco. Entonces prefiero llevarlo así, la verdad. Pero gracias de todas formas por el consejo. Cualquier cosita de todas formas que tal vez se me esté pasando, pues como es primera vez que también que estoy jugando este juego. Entonces, nada más sin evitando spoilers, pues me lo puedes dejar ahí para yo leerlo también. Dice, Rela, igual que todo proyecto, si te gusta es lo importante. Anda a la derecha. Ok, vale, gracias. Ok. No, de todas formas estoy explorando porque necesito aprenderme cómo es la zona para poder después guiarme solito sin ayuda. ¡Ah! Ok, a ver. Aunque creo que puedo subir más rápido por aquí también. Ajá. Ok, esto ya lo había pulsado. Ok, tengo que ir... bueno, lo que originalmente quería hacer es bajar por aquí. Pero está esa mantis ahí y como tengo poca vida es probable de que me mate. Pero a ver, si no vamos a ir a la derecha, como dice como dice Jason. Ok. Ok. Supongo que todavía no tengo acceso por acá. Ahora hay que encontrar otro lugar para poder tener acceso aquí. Más que todo, ahorita quiero encontrar enemigos, huevón, para que para poder regresar un poquito de almas, porque me estoy muriendo literal. Oh, por aquí no puedo regresar. A ver. ¿Qué hay por acá? Ah, por acá mismo es por donde bajé, pues. Ah, no puede ser, huevón. Fuck. Ah, bueno. Creí que ya... ok. Y respawnearon todos estos. Ok. Ok, teniendo un poco de cuidado porque estoy a nada de morir. Lo bueno es que respawnearon de nuevo. Nada más un poco de cuidado de más, de que no me golpeen. Y había otro más por acá arriba también. Oh, ahí está. Ah, ok, genial. Ya podemos seguir bajando e ir a donde está la mantis, porque fijo que me va a sacar vida, la verdad. Ah, ok, al menos no me pegó. Pero de todas formas, no me quería andar muriendo de a gratis, la verdad. Oh, mira, otro bot. Como ayer baneamos un bot, hoy apareció uno también. Dice, lo que yo quiero hacer es hacer junta en Discord y hacer un diseño de camisa con Estefan y demás cositas así de contenido. Claro, sí puede ser. Aunque yo ahorita para el tema de dibujo me está faltando tiempo, sinceramente. Y de hecho es la misma razón también por el cual no he podido hacer más diseños así. Como lo hacía hace un año, tenía un poquito más de tiempo libre, pero ahora ya casi ando muy apretado, la verdad. Entonces, para hacer diseños ahora tal vez no tanto. Lo podría hacer tal vez en stream, pero todavía para hacer en stream necesito todavía tener unas cositas que necesito para poder hacer el stream súper chévere de dibujo. Dice, ya confirmé que el boss no lo has tocado. ¿El boss?
Bueno, pues han habido muchos bosses y exactamente no sé a cuál te refieras. Por eso te dije que vayas a la derecha. Cuando cambies de escenario suele hacer respawn. Ah, ok, vale. Pero quiere ir directo al Coliseo porque si es así, lo van a pelar. ¿Ustedes creen? Pero es que estoy yendo al Coliseo porque creo que era la única opción que tenía hacia dónde ir, pues. Creo que no tengo a dónde más para explorar. Entonces yo nada más me estoy guiando por donde el juego me está dejando ir. Oh, creo que ya llegamos. Desafiar, dice. ¡Ah! Y eso que tampoco he guardado la partida, entonces si nos morimos va a valer verga aquí. Ah, no creí que era un boss battle así. ¡Ah! De una. Ok. Ok, este sí puede esquivarlo. A ver. Ok. 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 A ver, con paciencia tal vez. ¡Ah, mierda! Oye, pero no está tan difícil el patrón, la verdad. Lo estoy haciendo relativamente bien, creo yo. A ver. Ok, esta vez viene desde abajo. Ah, y más rápido también. Fuck. Ah, no me dejan curarme. Ok. Ah, creí que tenía espacio. Ok. No está tan mal tampoco. Creo que podría hacerlo. Nada más tengo que prepararme. Además que tenía una vida menos. Entonces no está mal tampoco. A ver. Se lo van a culiar. Y sí pasó. Oye, pero no estaba tan difícil. Creo que nada más porque pues fue primera vez. Pero no está imposible, la verdad. Dice, no, puedes ir a las profundidades Skipper, a las mantis y mejorar un poco el aguijón. Seguí mi consejo. Ok, quédate lo más posible en el medio. Ya se confió de más. Creo que no está tan difícil. Es solamente un poco de paciencia. Y también ¿cómo se llama? Un poco estar con los reflejos a lo mejor que se pueda. Sí, güey, está re confiado. El timing para curarte es cuando se lo tiran desde abajo. Y créeme, no es tan fácil como parece. Por eso te decía que el aguijón ha aumentado. Bueno, pero entonces, ¿a dónde voy? Pero de todas formas tengo que acercarme hacia abajo para poder recuperar mis geos. A menos que ya no los pueda recuperar. Pero creo que de repente sí, a ver. Ah, ok. Hay una entrada como hacia la derecha, ¿no? Ah, pero todavía no tengo acceso allá. Voy a ver si es que puedo recuperar mis geos. Y luego nos vamos hacia el otro lado, pues. A ver. ¿Por dónde era? Aunque tengo que subir. ¡Ah! Ah, la puta.
A ver. No, y es que estos bros me están haciendo más daño incluso que que las mandis del Coliseo. La verdad es que no estaban muy difíciles. La verdad que no. El patrón estaba muy simple, la verdad. ¡Ah! Mira, si no hubiese perdido tanta vida, porque pues obviamente era la primera vez que me enfrentaba. ¡Ah! Sí la hacía, creo. Si no me Además, había ido con una vida de menos, entonces hubiese podido tener incluso hasta más oportunidad de hacerlo. Ah, ok. Pero y es que yo creí que cuando se refería a Coliseo era que me iban a... O sea, que iba a ser como tipo así como que Pokémon. Que me iban a dar a elegir dónde y dónde no... Para iniciar un combate y así. Pero no creí que era de frente. Enfrentarme a a un boss y así. Pero no estaba tan complicado, la verdad. Ok, sí, es por acá. ¿No te diste cuenta que habían 3 en los tronos? Sí, claro, habían 3. Dale, anda, quiero ver esa confianza. O sea, no estoy diciendo que me quiero enfrentarlos de nuevo, pero creo que si me los vuelvo a enfrentar no sería tan complicado. Ahorita lo único que me preocupa son mis geos. No le des spoiler para que entienda. El lore es buenísimo de esas 3. Lo único que me preocupa ahora son mis geos. Es lo único que quiero recuperar. Después podría regresar porque ustedes lo recomiendan, pues. Pero lo único que quiero recuperar ahora son mis geos, la verdad. Allá vamos de nuevo. Que no los voy a enfrentar, de nuevo lo digo. Para que no crean que me quiero hacer el tryhard o algo así. Solamente quiero... ¡Ah! Solamente quiero quiero recuperar mis geos y ya. Porque sí es un dolor de huevos andar farmeando geos, la verdad. ¡Ey! Ahí está. Ahí está mi espíritu. Ok, listo. Genial, ahora sí, regresamos. Pero, a ver muchachos, entonces díganme exactamente por dónde tengo que ir, pues. Jason, escríbeme. Oh, cuidado, observador, mejor le hubieses enviado un mensaje directo a Jason. De todas formas, el chat no está apareciendo en la pantalla, pero... igual de todas formas el chat se va a quedar guardado en el bot, pues. Si no, Jason, copia rápido el número y borro los mensajes, pues, para que no se queden en el bot. Claro, claro. Copia, Jason, por favor, rápido el número para borrar los mensajes y que no se queden en el bot. Sí, claro, claro, por eso nada más que los copie rápido. O si no se lo mandas por mensaje privado, pues agrégalo al Discord a Jason. A ver, un momento. ¿Cómo mierda borro mensajes aquí, huevón? Me sale para banear, pero no para borrar mensajes.
Sino que me busque en Discord. Listo, dale clic al mensaje. Sí, a ver, sorry Stefan por ponerte... No, no te preocupes, de todas formas hay que tener cuidado nada más con dejar información. ¿Qué dice aquí? Déjame ver cómo puedo borrarlo. Es que me sale para darle timeout. O sea, para silenciarlo por unos cuantos minutos. Y para darle ban, pero no me sale para borrar el mensaje. Qué mierda. No me da la opción para poder borrar el mensaje. No. ¿Dice? Ok, no, esto no. Si no, dame mod, que lo borro yo. Sí, pero ¿cómo te doy mod ahora? No sé cómo darte mod. No, pero tendría que entrar a las opciones para asignarte mod. No sé cómo darte mod tampoco, pues. Qué calor hace. Voy a tomar un poco de agua, weón. Dale clic a mi nombre y hay un icono de personita. A ver. Un icono de personita. Creo que no me sale, hermano. Un icono de personita. No, creo que no me sale, ¿eh? Porque nada más me aparece... lo que te decía, pues, ¿no? ¿Mensajes? No me aparecen, no me aparece el icono que dices de personita. Qué calor hace, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, al menos no está activado el chat en el stream, entonces... No puedes compartir pantalla. Creo que podría, pero creo que no se podría también por lo que estoy haciendo stream, pues, ¿no? Si no sabes qué, mira, haz como si tú quisieses borrar el comentario de alguien en Twitch, de tu canal, de tu mismo chat, y me envías nada más capturas, pues, en el Discord para poder checarlo, cómo hacerlo. Para no tener que mandarte captura, o bueno, para compartir pantalla, lo único. Para que sea más rápido así de todas formas. Nada más me mandas fotos donde exactamente tengo que hacer clic. Y nada más. Pero la verdad es que no me sale un iconito de personita. Porque le doy el clic a los nombres, pero no me aparece nada más. Sale reportar y bloquear también. No. Ok, mientras pues vamos a seguir jugando, ¿no? Y no te preocupes, observador, ahorita lo borramos también. Y siempre cuidado con pasar información personal así. Puede ser un poquito delicado, la verdad. Siempre con cuidado de no liquear nada. Se pueden o meter en problemas a otras personas o a su familia también. Entonces con mucho cuidado. A ver. ¿Alguien que mande mensaje en mi chat para hacer captura? A ver, voy a tu chat entonces rapidito. Ahí voy. A ver, voy a comentar un
XD. Ya está. Ya está ahí, ya comenté en tu chat para ver cómo hacerlo. Ahí me mandas o captura o foto nada más a mi Discord para checarlo y para hacerlo rápido nada más. A ver, mientras estoy checando aquí lo que me dijiste que fuese hacia la derecha. ¡Ey! Creo que lo que sí estaría bueno de este juego es que pudieses guardar tus geos en alguna otra parte para que te dé libertad de que no te estés preocupando para enfrentarte a cualquier boss y para que lo enfrentes las veces que quieras. Creo que por acá no es, pues. Si me dijiste que me vaya a la derecha, debe ser en el camino en que la mantis me estaba bloqueando. O tal vez esa compuerta ya se abrió. A ver, voy a cerciorarme de que se haya abierto, pues. Hey. A ver, voy a abrir el Discord ahorita mismo también. A ver, voy a checar, ¿va? A ver, ¿dónde es? Mira, justo al lado de donde está Jason, el iconito de personita, ese icono no me aparece a mí. Dice sale como para dar es un comando, me aparece. You wanna get time out for the next. No, eso es para. Es que a mí no me sale el iconito de personita, justamente. Me aparece de forma diferente, mira. A ver. A ver. No, esto no. Sí, yo tampoco sé exactamente cómo hacerlo, pues. Qué raro. ¿Por qué no me saldrá? Si será porque tengo el mod ahí, el bot también para que pueda hacer cosas. Pero realmente no sé por qué no aparece, la verdad. Aparece de otra forma diferente. Y pues bueno, ni modo. Qué calor hace, hermano. Ok, pero bueno, pues bueno, nomás habría que que jurar que no muchas personas vean el bot, supongo. Porque sí, acá he hecho el intento todo de poder borrar los mensajes, pero no me da la opción desafortunadamente. Y no entiendo por qué, porque le doy clic a tu nombre también y no aparece lo mismo, pues. No aparece el iconito de personita que dices, que sale también en tu captura, pues. Entonces, no sé realmente qué es lo que esté pasando por ahí. Y se me hace extraño también porque pues tendría que tener la opción también por defecto. Y pues no sé exactamente qué esté pasando, pues. Qué bot tan inútil.
Es los mismos bots que que te ofrece el Streamlabs. Porque de hecho, cuando te configures ahí también, el OBS te va a salir lo mismo. No, aquí todavía no tengo acceso. Y es la única opción que tengo de avanzar hacia la derecha. No, pero a ver, ¿dónde es esto? No, esto es una zona nueva. Aquí no he tenido acceso antes. Y no tengo cómo matar a esa mantis tampoco. A ver, ¿qué podría hacer? Es que tampoco ahí en el banquito este de la derecha no está el viaje rápido, si no me equivoco. Está muy lejos del viaje rápido, es hasta arriba. Yo solo tengo el Nightbot. Creo que el Nightbot no lo tengo yo. Pero qué raro, no me da la opción por alguna razón. De poder hacerlo, la verdad. Oh, ¿sabes qué, Jason? Lo que podrías hacer ahorita es para mandarte mod. Para ver si es que tú lo puedes hacer. Tienes que ir a la figura que aparece en el medio a la derecha del mapa. A la figura que aparece en el medio a la derecha del mapa, a ver. ¿Dónde está? Ya, hasta para allá tengo que ir. ¿Dónde está la figura esa con los cuernitos, no? A ver, voy a checar ahorita si no el Twitch. Ok, vale. Entonces ahorita voy a ir para allá. Lo único que sí es que voy a checar ahorita el Twitch, Jason, para poder darte mod. Para ver si es que tú lo puedes eliminar, pues. A ver, déjame ver. Tal vez es por acá. No es aquí, ok. Debe ser acá, entonces. No, esto acá no es. Aquí debe ser. Oh. Creo que no me da la opción tampoco para poder hacerlo. Tendría que averiguar exactamente cómo. Fuck. Bueno, ya lo haré después, entonces. Porque ahorita, como para no atrasar tanto el stream tampoco. Sino para avanzar, pues tampoco para no atrasarme mucho, pues. Entonces luego lo haré, pues. Luego, te paso mod, entonces, ¿cómo se llama? Jason. Por si no pasa este mismo tema de nuevo, pues, para que no pase de nuevo. ¡Ah! Prueba escribiendo mod y mi nombre. A ver. No creo que resulte porque no tengo demasiados comandos aquí. A ver. A ver. Oh, sí es cierto, ya está. Gracias. No sabía que se podían usar este tipo de mods incluso. Este tipo de mods, de comandos incluso. Ok, ya tienes mod entonces, Jason. La verga, qué calor, hermano. Ando sudando pero a 1000. ¿Puedes fijarte ahorita, Jason, si puedes borrar
el comentario. Oh, ahí está. Genial, hermano, genial. Checa todos los mensajes, ajá, exacto, que tengan el número para que no se queden en el bot. Listo, gracias, hermano. Oh, ahí sale el Jason con su espadita. Estaría bueno que aparezca, en lugar de una espada, que aparezca una pistola así. Estaría buenísimo. Oye, pero qué raro, hermano. A mí no me parece esa opción para poder borrar borrar comentarios. Pero bueno, no te preocupes, observador. Ya Jason se encargó de borrar tus mensajes, entonces para que ya no aparezcan en el bot. Ok, entonces vamos de una vez aquí al iconito que aparece en el mapa, que tiene los cuernitos, para poder siguiendo, bueno, para poder avanzar, ¿no? Aquí debe estar la mantis fuera a la salida. Oh, ok, supongo que todavía no ha hecho respawn. Ok, tengo que irme hacia arriba entonces. ¿Es por acá? Ok, más arriba entonces. Aquí hay una. ¡Ah! ¡Ah! Estoy a punto de morir también, what the fuck. ¡Ah! Ya casi me muero 2 veces, huevón. Ahí está. Oye, es muy fácil distraerse y quedarte sin vidas, hermano. Ok, con uno más nada más se moría. Ok, voy a tratar de subir lo más rápido posible. A ver. Ok, todavía falta como que un nivel más, creo. ¡Ah! Bueno, mientras estamos subiendo también, si no, voy a... ¡Ah, mierda! Voy a aprovechar un poquito para farmear geos y así, ¿no? Uy, ¿eso qué fue? ¿Qué es ese? Ah, de una criatura nueva, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco, es cuando matas a una criatura que no habías matado antes. Para el compendio, pues, como en persona. ¡Ah! What the fuck? Espero que el Sama no se enoje porque soy mod antes que él. No creo que se enoje Sama. De todas formas, ¿cómo se llama? De todas formas, le voy a terminar dando mod a Sama también. Así que no se va a enojar Sama. ¿Qué se va a enojar? Estaría chistoso. Ok, sí es por acá. Pero sí estaría bueno que en lugar de que aparezca unas espadas, o una espada como tal, aparezca una pistolita ahí, para que puedas disparar a quien sea. Me había olvidado de bro. Tengo poca vida, fuck. Ok, voy a tener un poco de cuidado aquí. Ok, ya no estoy muy lejos. ¡Ah, mierda! Pero eso me bajó casi toda la vida, la puta madre. Lo bueno es que se murió también, entonces pues no me preocupa tanto ahora.
Ahí está. Ok, más arriba entonces es. Bueno, yo tampoco soy mod en el stream de Sama, entonces no creo que se enoje. No creo que se enoje mucho, la verdad. No, pero es que Sama tampoco hace no hace streams muy seguido, pues. Ah, puta madre. Pero justo Sama me había dicho de que quería hacer un stream. Pero que como que medio se desanimó. No, fuck. Entonces, en nada, seguro Sama va a hacer un stream por ahí. ¿Cómo era? Ahora por acá. Ah, la puta madre. Ah, bueno, ya estoy aquí al menos. Jaja, ya tienes el bestiario entonces. Ajá, sí, ya lo tengo. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero un bro me lo dio por ahí, que no recuerdo tampoco dónde era. Ah, estoy a punto de morirme, huevón. Voy a farmear aquí, un poco de almas, porque me voy a morir en nada también. Ah, bueno, me dio para uno nada más. A ver, voy a ver si es que puede respawnear cuando me voy y regreso. Creo que sí, ¿no? Sí, de hecho sí. Ok. Ah, pero tengo que seguir aquí en este camino, pues, ¿no? A ver. Tengo que tener cuidado aquí. Ok. Ok, vale. Ah, después esto ya es simple. Ahí está. Ok, y luego hay un boss o algo. Inspeccionar. Una gran estatua de un caballero. Tiene una cuenca en el pecho. Insertar el emblema de la ciudad. Sí. Oh, genial. Uy, ¿se cierra también? Oh, nada más regresaba como que medio a su posición. Oh, sí se cierra. Supongo que no hay vuelta atrás. ¿Y esto? Ok, casi la cago de nuevo. Oh, tanto para nada más un poco de geos. Yo creí que iba a ser un accesorio o algo más cool, supongo. Ok, bueno, sigamos. Oye, observador, ¿dibujas estilo anime o estilo chibi? Sí, por supuesto, qué crack. Es que lo que uso como VTuber es Aldebarán de R0 en estilo chibi. Que uso no, más bien que voy a usar. Claro, que quieres usar, pues, ¿no? Poco a poco ahí mismo. Uy, ¡ah, la verga! Otro kamikaze también, puta madre. Pues en este juego llueven los kamikazes, supongo. No, ya me morí, fuck. Ah, voy a tener que regresar. Ah, no, desde aquí nada más, ok. Me estaba imaginando que tenía que regresar desde el banquito, desde lo último. ¿Tantos kamikazes hay en este juego? A ver. ¡Ah! Poco a poco Jason vas agarrando ahí lo que es
tu identidad como tal, ya sea como streamer o como VTuber también. Uy, este bro no lo había visto antes. ¡Ah! Un nuevo patrón, ok. Supongo que ha de ser el patrón que aparece ya cuando está a punto de morir, pues, ¿no? Poco a poco yo también fui, armándome como que un tipo de identidad así, para mi stream. Y se va dando poco a poco con que por supuesto con un poco de esfuerzo también, pues, ¿no? Tienes que ir checando qué es el tipo de cosas que funcionan para ti, qué cosas tal vez no tanto. Y de ahí ir eligiendo y descartando también cosas que tal vez no sean del todo de tu agrado, pues, ¿no? ¡Ah! Ok. ¡Ah, mierda! Ok, casi me mata. Ok. Ok, sí debe ser su patrón de cuando ya está a punto de morir, entonces. Oh, sí es cierto que no tengo... No tengo ¿cómo se llama? Tengo que encontrar al cartógrafo, pues no tengo mapa. Fuck. Ah, mierda. Ah. Ok. Casi me muero de nuevo. Oye, ya se está notando también lo que es la dificultad del juego, ¿no? Acá está el bro que me dijo que vaya al Coliseo, creo que se llamaba, la arena. Si no es el mismo, pues debe ser uno que se parece mucho, tal vez. Demasiados kamikazes hay. Ah, ok, vale, entonces un poquito más de cuidado, supongo. Que por cierto, aquí bajando este ascensor. Oh, pero este interruptor no hizo nada. Ok, me pasé estas cositas de acá. Uy, ¿esto? Dice, las grandes puertas han sido selladas. Nadie entrará, nadie saldrá. Ok. No, y esto nada más creo que era lo que me salté. Más acá abajo. Oh, ok, este interruptor lo que hace es regresar. ¿Pero puede ir más abajo? Oh, ya no puede ir más abajo, ok. Ajá. ¿Esto es por aquí por donde vine? Sí. Ok, listo, nada más. Dice, deja presionado para curarte. No es necesario que sueltes por cada máscara que recuperas. Ok, vale, gracias. Oye, por cierto, alguien me envió una solicitud al Discord. ¿Era observador, tal vez? Aunque creo que observador ya lo tenía en Discord, a menos que se haya creado otra cuenta. Me acabo de fijar que alguien me envió solicitud al Discord, pero pues no sé quién habrá sido, la verdad. Ya me andan stalkeando por ahí, tal vez. No, pero en serio, creo que sí era observador también. Y si no era observador, pues no tengo idea quién será, sinceramente. Porque a ti, Jason, ya te tengo agregado. Lo tengo agregado a Sama también. Y según yo, a observador ya también lo tenían en el Discord, pues. Ok. Oye, está muy linda. Oh, dice Ciudad de las Lágrimas. Está muy linda también el soundtrack de esta zona.
Suena como que muy pacífico y así, ¿no? Y que por cierto, la ambientación que tiene este juego es increíble, hermano. Todos estos tonos azules, morados, que son morados muy oscuros, casi azules, pero son morados de todas formas. Me gusta mucho cómo es la ambientación aquí, la verdad. Oh, se cayó al agua. Supongo que si me caigo al agua también muero, tal vez. ¡Ah! Ok, se murió. Todavía tengo que regresar hacia la parte de la izquierda, entonces... Ok, creo que por aquí ya debe haber... no sé, algún... Uy, ¿esto? Un mecanismo con una cerradura simple. Ok. ¿Qué más hay por acá? Ok, hay más camino, pero quiero ver lo que hay debajo. Oh, me lleva hacia arriba. Creí que me llevaba hacia abajo, de hecho. Oh, bueno, ahí está un montón de geos. Entonces, creo que por los geos, al menos en esta zona, tal vez no me voy a tener que preocupar demasiado. Además que tengo una buena cantidad, casi 2000. Ok, a ver si encontramos al cartógrafo también por acá, porque quién sabe dónde esté. ¿Y esto? ¿Cinemática? Oh, hace rato, hace tiempo que no había alguna cinemática o algo. A ver. ¿No es esa Hornet? Se parece mucho, ¿no? Ah, mira, hablando. Hablando del diablo. Nos volvemos a encontrar, pequeño fantasma. Normalmente presto mucha atención. Te he subestimado, pero ya he descubierto la verdad. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? Has visto más allá de los límites de este reino. Tuya es una resistencia nacida de dos vacíos. O sea que soy la reencarnación de dos personas. tipo combinado. Bueno, no lo sé, estoy diciendo nada más, estoy soltando un chiste. Que podría no ser chiste y que podría literalmente ser lo que acabo de decir. No me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo. Al hacerlo, conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie. Sí, sabiendo eso, todavía quieres formar parte de la perpetuación de Hallownest. Busca la tumba de ceniza y la marca que le dará a alguien como tú. La marca de ceniza. O la tumba de ceniza, creo que dijo, ¿no? Monumento al Hollow Knight. Oh, es ese momento meme, ¿no? En realidad estás hueco. Bueno, sí estoy hueco, pues, ¿no? Pero, con eso que decía Hornet de la verdad, me hizo creer que, pues, tal vez no tan hueco no estoy. Oh, esto es como que el momento meme, ¿no? De que aparece el bro llorando. Llorando porque apareció el título de ya sea de una canción, de otro meme haciendo referencia o de un juego. Ese es el momento el momento del título del juego. Momento al Hollow Knight, al caballero hueco, pues, ¿no? Dice, en la cámara negra, muy por encima de aquí. Ok, gracias a su sacrificio, Hallownest se mantiene eterno. Oh, templo del huevo negro añadido al mapa. Huevo negro. Eso no suena del todo bien, pero bueno. A ver.
¿Qué hay aquí en la parte de arriba? Estaba la señalización esta. El letrero. No, pero sí había subido, pero no había nada por acá, ¿no? Ah, sí es cierto, tengo bloqueado esto de acá. Ok. Bueno, ¿y qué puedo hacer aquí? Porque pues está muy alta aquí también, ¿no? Y si me caigo al agua, pues según yo muero. Entonces no me tengo que caer al agua. ¿O sí? Ah, mira, sí, no sabía que no me moría aquí. Ok. Bueno, no puedo ingresar por acá todavía, creo. ¿No me estoy saltando algo, tal vez? Ah, bueno, supongo que tengo que regresar para irme por el lado izquierdo. Ya que pues aquí en la parte de arriba tampoco puedo tener acceso a nada. Ok, este es el mismo mensaje. Nada más quiero asegurarme de que no me esté saltando nada por acá. No, pero está este de aquí y esto de acá nada más que te da bajeos. Ok. Bueno, supongo que tengo que regresar nada más por la parte de la izquierda, pues. Bueno, esto de acá debe ser un lugar sagrado entonces, ¿no? Por el monumento literal que le da este nombre al juego, ¿no? Por eso también la musiquita tipo así como que cantos, así cánticos muy bonitos. Supongo que debe ser por eso. Ah, se cayó. A ver. Ok, no hay nada. Nada más quería revisar. De repente, ¿hay algún secreto o algo? No, no hay nada. ¡Ah! Oh, pero yo no muero. Los demás sí mueren, pero yo no. Qué raro. Ok. Oh, bueno, todavía no tengo mapa para esta zona. Oh, ¿y esto? Bueno, pues no puedo interactuar con ello tampoco. A ver, seguimos avanzando entonces. Oh, aquí hay una pared ya. Supongo que hay que ir hacia arriba. ¿Y esto? Parece un... Oh, creí que iba a ser como que un lugar de algún boss y así. Ah, a ver. Parece como si fuese un herrero. ¿Me has traído otro aguijón para afilar? Déjalo en el suelo y vuelve más tarde, si todavía respiras. Oh, pensé que eras otro. Oh, con su voz, a ver, le puedo hacer una voz, creo. Buscas... No, a ver. Es como... ¿Buscas un forjaguijones? Pues lo has encontrado. No me gusta mucho estar de cháchara, pero si necesitas reparar un aguijón, has acudido al insecto correcto. Creo que así más o menos sería su voz. Tu propio aguijón está en un estado deplorable. Salta a la vista que no es de los míos. Aún así, se puede mejorar con el esfuerzo y la habilidad necesaria. Incluso con esa hoja rota. Me he dado cuenta que aquí la adaptación de los subtítulos tienen como que ciertos pequeños errores. Y también hay algunas oraciones que como que no están del todo bien adaptadas, porque terminan medio raro y como que no llegan a completar una idea.
Si así lo prefieres, puedo forjar un nuevo de nuevo tu aguijón. Haré que la hoja sea más mortal. Oh, supongo que esto era lo que me decías, Jason, para subirle de nivel al aguijón. A ver, voy a checar algo por acá. ¿Qué dice? Como desees, volveré al trabajo entonces. Oh, pero no tenía que irme y regresar. Bueno, supongo que ya tal vez no. Aquí tienes, la forja está completa. He afilado la hoja de tu aguijón. Verás que es mucho más fuerte que antes. Sal y prueba su fuerza con tus enemigos. Oh, ok, está bien. ¿Tiene algo más de diálogo? ¿Ahora estás aquí? ¿Quieres algo más? Si me traes un trozo de mineral pálido, lo puedo forjar en tu aguijón. Y este será más fuerte aún. Ok, ¿cómo dice que se llama? Mineral pálido. Ok. A ver, para cuando lo obtenga, pues, ¿no? Oh, pero no hay como que ninguna diferencia visual, ¿no? Simplemente es en el HP que le baja a los enemigos, supongo. Escena épica de forjar, exactamente. Según dijo que se iba a tardar, pero pues lo hizo al toque. Supongo que nada más eran excusas. Ah, y de acá se tardaba 3 golpes, si no me equivoco. Ahora nada más son solo 2. Y los aéreos, pues tenías que golpearlo 2 veces. Ahora son solamente con 1. Bueno, supongo que ya me puedo ir al Coliseo, ¿no? Supongo que ya puedo ir a... Bueno, ¿se llamaba Coliseo o tenía otro nombre? Si no, estaría cambiando el nombre a las cosas acá. Ya está. Oh, ok, tiene baja batería mi mando. Pero no pasa nada más lo conecto. A ver, denme un momento entonces para conectar aquí mi mando. Ok, ya estamos. Ya conecté el mando, así que ningún problema. ¿Qué dice? Es una sala del trono donde están las mantis. Ok, es que recuerdo que el bro que está en la parte de arriba, que me dijo lo de bajar hasta lo más profundo, que está acá incluso. A menos que no sea el mismo. ¡Ah! Me dijo que... Yo de hecho creí que iban a hacer como que combates múltiples y así. ¿Dónde estaba el banquito? Que por cierto no he encontrado al cartógrafo en esta zona. Supongo que no está disponible tal vez. Es que no tengo tampoco como para guiarme. Supongo que no ha de estar disponible, pues, ¿no? No, porque por acá nada más está el monumento. Ok, se murió. Y ese también se va a morir. El Coliseo viene más adelante y sí es el mismo. Y para el Coliseo te falta bastante nivel. Ah, ok, vale. Bueno, entonces supongo que eran... O sea, supongo que no era a lo que se refería. Bueno, pero tampoco he visto al cartógrafo por acá en ninguna parte. Entonces supongo que todavía nada más no ha de estar disponible. Supongo que ha de ser por esta zona. Y todavía me deben faltar algunas cosas como para poder desbloquearlo. Pero supongo que ya puedo regresar a donde están las mantis. Lo único sí creo que sería una mejor idea es llegar hasta donde haya un viaje rápido
para poder regresar a Boca Sucia, gastar lo que sería mis geos para poder comprar cosas en caso de morirme cuando me toque enfrentar a las mantis, pues. Porque si pierdo mis geos teniendo muy pocos, una vez ya gastados, también tenía púas esa cosa de ahí, what the fuck. Enfrentándome a las mantis una vez ya gastado mis geos, pues realmente no me va a doler para nada. Hay plataformas aquí arriba. Ok. Uy, ¿esto? Uy, este bro puede volar también. Supongo que me estaba saltando esto de acá, tal vez. Ok. Ah, no quise curarme, de hecho. Ok. Se fue al vacío el bro. Uy, eso parece que es un accesorio. A ver, voy a encargarme de este bro primero. ¡Ah! Ok. Casi me voy al vacío también yo. Ok. Ajá. Sello de Hollow Nest. ¿Y esto? A ver. Ya no me deja abrir el inventario. Espera. Déjame hacer el glitch. Porque... Bueno, la solución para el ¿cómo se llama? Para poder abrir el inventario, porque el juego se glitchea. A ver, dame un momento. Espérame. El hack, déjame soplo el cartucho. Sí es cierto, pero este hack nadie se debe enterar todavía. A ver, déjame ver cómo lo hacía por acá. Es que ya se me olvidó también. Un momento. Ok. Momento glitch. Ok, ya está, creo que ya está. A ver. Que por cierto, todavía no lo he posteado en Reddit. A ver por si a alguien le sirve y tal. Nah, pero creo que no va a ser necesario. Ok, estamos de vuelta. Listo, ya soplamos el cartucho. Que por cierto, esta solución para el glitch, esta versión de PlayStation 4 de Hollow Knight tiene un glitch, el cual no te deja abrir el inventario después de abrirlo una sola vez en toda la partida. Y pues básicamente la solución es que si tienes un segundo mando, puedes arreglar este glitch apagando el mando con el que estabas jugando, y vas y prendes el otro mando y el juego lo capta como si fuese un mando nuevo, lo cual sí es. Entonces al mando nuevo le permite poder abrir el inventario. Y después ese segundo mando lo puedes apagar nada más y puedes prender con el que estabas jugando normalmente. Y así se arregla el glitch. Ah, no, pero ya no me deja abrirlo de nuevo. What the fuck. A ver, un ratito.
Creí que ya se arreglaba así. Si no, voy a tener que jugar sí o sí con el otro mando. A ver, déjenme ver. Ok, ahora sí puedo abrirlo. Pero supongo que ya no va a tener que ser con el otro mando, pues, ¿no? O sea, con uno... O sea, si apagas uno, ya con el otro definitivamente te tienes que quedar. Aunque la última vez que jugamos Hollow Knight sí funcionó. Que prendí un mando, el segundo mando, y luego lo apagué para poder regresar al primero y funcionaba sin ningún problema. Pero esta vez no funcionó. Le apagas y lo enciendes. No, claro, pero ya funciona. Mira, por ejemplo, a ver de nuevo. Voy a apagar el mando de nuevo. Y y voy a ver si es que me funciona en el otro. La cosa es que no creo. Oh, creo que ya me funciona. Ah, no, pero me funcionó una sola vez nada más. Ah, supongo que... Ok. Lo que aquí yo intuyo es que el juego tiene como que un registro. Debe tener un registro de cada vez que detecta un mando, tal vez. Ah, ok, ya me puedo mover. Ok, estoy usando el segundo mando y aquí sí puedo abrir el inventario cuantas veces quiera. Ahorita que apagué un mando y luego activé el inventario, solo me dejó hacerlo una vez. Entonces, lo que me da a pensar es que el juego tiene registrado dos mandos tal vez, o múltiples mandos. No lo he podido probar con múltiples porque pues no tengo más de dos. Entonces, el glitch debe ser nada más con el input 1, con el registro primero del mando. Entonces debe ser eso nada más, pues, ¿no? Ah, qué calor hace, huevón. Métele demanda a Sony por tener un juego bugueado. No, y no es tanto por Sony, sino que es por por los mismos desarrolladores que hicieron el port, pues. Es la gente, porque Sony no tiene nada que ver. Es el mismo, pero es... O sea, se podría decir que es un game breaker incluso. Porque si no tienes un segundo mando, estás jodido. Entonces, si eres una persona sola, no tienes amigos y así, pues nada más tienes un mando, no necesitas otro. Y pues si te llegase llegases a tener que jugar Hollow Knight y literalmente te vas a quedar sin el inventario, porque así es como yo también estuve jugando, sin el inventario. Hasta que a Observador se le ocurrió a ver como que intentar poder solucionar esta huevada. Y funcionó, huevón. Dice, jeje, es independiente, les cobran a los creadores. Pobrecitos, sí es cierto. Es más rollo de ellos. Al no checar bien que support tenga glitches. Y es un glitch menor, se podría decir incluso, pero una vez más, puede ser hasta un game breaker. Entonces, este tipo de errores sí son un tanto pues peligrosos, ¿no? Que tal vez no rompen como tal el juego, pero sí podrían softbloquear a una persona incluso que no tenga la habilidad tal vez. Ok. Ah, y salta incluso todavía. Fuck. Ok. Ok. Quiero curarme para ver qué patrón tiene. Ah, pero ya se cayó. Yo quería ver qué patrón tenía. Pero se escucha que todavía está vivo. Debe estar en la parte de abajo. Oh, y así como jugando también descubrí que había una forma también de seguir explorando por acá. Oh, aquí está de nuevo. Ok.
¡Ah! ¡Ah! Ok. Dice Estefan dejando claro que un solo mando es síntoma de un claro problema para socializar. Sí es cierto, porque... O sea, si hubiese estado yo solo, probablemente no lo hubiese podido... No hubiese podido siquiera tener una idea de cómo arreglarlo, pero teniendo aquí a observador, sí pudimos, ahí como que entre los dos también, con que esto puede ser y que esto otro puede ser, ahí poquito fuimos como que averiguando cómo funcionaba también este glitch. Y así más o menos me hice como que una idea también de cómo podía ser resuelto, ¿no? Y al fin sí llegamos con la solución. Y que se supone que la iba a publicar en Reddit por si a alguien también le sucede. Como para que tengan una solución también, ¿no? Porque nos pasó a nosotros, entonces podríamos compartir eso mismo. Pero hasta ahorita no lo he hecho. Pero en algún momento me va a tocar, supongo. Diablo, tengo un solo mando. Ah, claro, justamente por eso. O sea, si tienes un solo mando, estás jodido porque se te glitchea el juego y creo que no hay forma de poder arreglarlo, básicamente. Te va a tocar que jugar así sin el inventario. Socializar. Y también yo. No, no te preocupes, sí entendí lo que quisiste escribir ahí. Deja apretado el de curarte. Pero sí lo dejo apretado, mira. Ah, bueno, ahí nada más quedaba una, pero pues... siempre lo hago. ¿O no? A ver si para cuando me quiten vida de nuevo lo recuerdo. Estefan está en modo el héroe de la curación. Sí, es cierto. Es que es muy fácil también que te golpeen en este tipo de juegos, pues entonces creo que priorizar el curarte no está de más. Además de que si estás muriendo a cada rato, pues sí sería hasta incluso un poco molesto, siendo que pues tendrías que regresar desde el último punto de control o desde el último banquito en el que estuviste. Entonces te quitaría un montón de tiempo, pues, ¿no? Y así sería casi imposible también avanzar en el stream. Entonces pues no queremos tampoco atrasarnos demasiado. Ok, creo que tal vez aquí hay un sub-boss. Me da toda la pinta de que sea una zona así. Ah, no, tal vez no. Ok, tal vez estaba sobrepensando. Ok. Oh, esto parece como una catedral, ¿no? Como que en la parte de adentro de una tipo catedral así. Porque hay libros incluso. Bueno, estaba primero pensando en que fuese una biblioteca, pero me da más como que la impresión de que fuese una catedral y así. Oh, un kamikaze. Ok. No pasó mucho. Oh, tiene los mismos movimientos que las... Bueno, no los mismos movimientos, pero unos movimientos muy parecidos que las mantis. Ok. Ok. Ah, ok, esto de acá nada más nos da acceso aquí para poder abrir de este otro lado. Genial. Ok. Si no me equivoco, aquí abajo... Ah, ok. Ok, vale. Aquí hay otro también. Ok, genial. ¿Y esto? Huevo podrido. ¿No me servía para esto? ¿Esto se pone en la estatuilla esta? Dice, un huevo podrido y graso de una criatura desconocida. Emite una fuerte peste a descomposición. Por lo general no se considera comestible. Oh, y esto era lo que había agarrado. Sello de Hallownest. Sello oficial del reino de Hallownest, que simboliza la autoridad del rey y sus caballeros. Reliquia del pasado de Hallownest. Este objeto tiene poco valor ahora,
excepto para quienes se dedican a la historia del reino. Bueno, supongo que no me dice tampoco cómo usarlo. Tal vez nada más es para venderse. Chachos, dejo el stream de fondo, ya vuelvo. Vale, no te preocupes, acá andamos. Hasta un rato más también. Dice, deberías checar los amuletos que llevas y juntar geo para comprar más espacios para los amuletos. Eso es cierto. Aunque lo que quiero darle prioridad ahorita es comprar la linterna, que vale como que 1800, creo. Ah, es por eso que no podía entrar de ese lado, vale. Hay como que un vidrio ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer, llegando a Boca Sucia, o una vez tenga disponible, bueno, no disponible, pero pues a la mano, ¿no? El viaje rápido, lo que voy a hacer es regresar a Boca Sucia para comprar la linterna. Y luego de eso creo que ya me podría ir tranquilo a enfrentar a las mantis. A ver, quiero ver que no hubiese nada en la parte de arriba. O creo que de la parte de arriba era que venía. Oh, no, de hecho no. A ver. Oh, ok, aquí está bloqueado. Bueno, no hay de otra. La linterna no es necesaria aún. Ah, bueno, está bien. Está bien. Entonces podría aprovechar los geos para comprar otras cosas entonces. ¡Ah! Ah, me olvidé de nuevo de mantener el botón. Ya bueno, lo haré para la otra entonces. Ahí está. Ok, supongo que ya puedo bajar. ¿No iba hacia abajo esto? Ah, es lo mismo, ok. Pero esto de acá no. Ok, vale. Ah, pero ok, es para nada más para los geos acá. Ajá. Ok, están esas púas, entonces no puedo bajar. A ver, ahora sí, pues. Ok, por acá no hay por dónde ir. Ok, y nada más esta entrada me traía para este lado. Que por cierto, hasta ahorita no he visto ¿dice? El sello solo es un objeto que únicamente se puede vender. Ah, claro, me imaginaba. Como el juego tampoco no me dijo no es por aquí. Como el juego tampoco me dijo pues que era como que para ponerlo en algún lugar y así, pues supuse que era para venderse nada más. Ah, no quise hacer eso. Ok. Ahora sí vamos para abajo. No, pero para abajo. Ah, no, ya estábamos abajo. Ok. Ok, supongo que esto... Ajá. Nos llevará más abajo, pues, ¿no? Por aquí ya he estado, creo. Sí, por aquí ya estuve también. No ayuda mucho el hecho de que todavía no encuentre al cartógrafo. Ok. Por aquí sí medio recuerdo. Ok, supongo que tengo que ir hacia abajo. Ok, esto debe ser el... ¿y esto? Comprar. Hey, ¿la búsqueda de objetos extraños te ha traído hasta aquí? Las manos quietas, esta colección es mía y no se la venderé a ninguna larva errante. Dice buscador de reliquias Lem. Ok. Además, imagino que en tus viajes encontrarás muchos objetos interesantes. ¿Crees que podrías deshacerte de algunos? Te ofreceré un precio justo por cada uno. Ah, supongo que aquí le puedo vender el sello, pues, y es lo único que le puedo vender, de hecho.
Bueno, supongo que se lo vendo nada más, ¿no? Jason. Creo que a menos que en otro lugar me ofrezcan más por el mismo sello. Pero como me dijiste también que... Oh, bueno, yo también lo intuí, pero como me aseguraste de que nada más el sello sirve para ser vendido, pues no tiene sentido de retenerlo, pues, ¿no? Ok, listo, pues entonces vamos a venderlo. Listo. Un sello de Hallownest, un objeto muy interesante. ¿Sabes algo de los 5 gran caballeros del reino? Son personalidades veneradas en Hallownest, a menudo mencionadas en los anales del reino. Como que dudé para leer la palabra, siendo que creí que decía otra cosa, pero no, en realidad dice anales, aunque solo como grupo. Toda referencia a su aspecto y nombres ha sido silenciada a lo largo de la historia. Mucho ha llovido desde su tiempo. Sería un gran hallazgo descubrir sus identidades. Helmedelka. Parece que no portas ninguna reliquia. Ah, ok, vale. Dice, es para lo único que sirve. Ojalá haya otro lugar. Bueno, pues... Bueno, ya tenemos 2000 entonces de geo. Oh, no puedo. Ok, vale. Supongo que esto abre esto de acá. Algo que también me pregunto a veces cuando me encuentro, oh, alguien rompió esto de acá y no fui yo. A veces cuando me encuentro estas como que interruptores, bueno, me da este tipo de ansiedad que yo le digo la ansiedad gamer, de que no se haya abierto también otras compuertas o otras zonas y así, y me dan ganas de regresar precisamente para cerciorarme de que no se haya abierto nada más. Pero en este juego me he dado cuenta de que solamente abre lo que está enfrente tuyo, ¿no? Ah, ok, esto es para regresar hacia el monumento. Oh, y esto de aquí todavía no he sabido cómo funciona. Supongo que más adelante también nos enteraremos, pues, ¿no? Ah, no, por aquí está el monumento. Ok. No, esto no se ha abierto todavía tampoco. Oh, creí que era del otro lado. No, pero del otro lado, nada que ver, pues, ¿no? Oh, y bueno, todavía no tengo... No es por aquí. Si fuiste tú quien lo rompió, es un atajo. Ok. Creí que ok, vale. Me estaba confundiendo entonces. Creí que era una zona en la que no había tenido acceso todavía. Ya entendí. Vale. Oh, pero no me había dado cuenta de bro. Supongo que apenas lo desbloqueamos. Tal vez no. Es que sí me olvido de cositas, pues, ¿no? A ver si es que no hay nada más por aquí de arriba. Aquí está de nuevo. Me caí. Me gusta mucho esta habilidad de poder saltar en las paredes. Me recuerda mucho a Mega Man. Que es obviamente una de mis franquicias favoritas. Me caí por accidente de nuevo. Y mi favorito es el X4, el X4. Qué juegazo el X4. Y creo que después del X4 sería el X original de la Super Nintendo. Nunca fui muy fan de los Mega Man originales, de la serie original.
Siento que eran como que demasiado simples. Demasiado simples que no me permitía disfrutarlos. Porque no tenían ninguna habilidad prácticamente. Ok, creo que ya, pues, ya debí haber explorado todo esto de por aquí. Sí, de hecho, ya tuvo que haber sido absolutamente todo. Oh, la parte de arriba no tengo acceso todavía, pero a ver si es que se ha abierto tal vez. Oh, no, todavía. Ok, supongo que necesito algo. Me hace falta algo todavía. Volví. ¿Qué tal, mi bro? ¿En qué andas? ¿Qué andas haciendo? En realidad, ya deberías de saber cómo abrir la puerta del piso. ¿En serio? A menos que me haya pasado algo, pero, o sea, por todos los lugares que hemos venido pasando, pues no he visto nada más que los interruptores que andaban por acá. La frase de la era del hielo es un camino más corto que el largo. ¿En serio ya deberías saber cómo abrirlo? What the fuck. Pero por acá arriba no había nada. Ajá, porque esto es lo mismo nada más de la... Oh, bueno, tal vez no. A ver. Bueno, pues aquí ya estuve, ¿no? Esto me dejaba abrir una compuerta. Bueno, ya me reconfundí. Pero y es porque todavía no sé dónde anda el cartógrafo. Entonces no puedo guiarme si no tengo mapa, pues. Bueno, esto de acá, el ascensor, es esta misma zona de aquí que te permite bajar nada más. Y pues esto de por aquí. Oh, y esto de acá. Ah, eso era donde estaba todavía la compuerta esta que no me deja subir por acá, si no me equivoco era. Ah, no, ok. No, nada más era esto para poder subir. Y pues esto te lleva a lo mismo nada más, pues. Claro, te lleva de nuevo para acá. Ajá. Supongo que debería seguir bajando entonces. ¿No te suena las palabras cerradura simple? Sí, claro, pero no me han dado nada ni he encontrado nada como para poder abrirlas. A menos que necesite comprar algo para poder abrirlas. Y una cerradura, ¿cómo se abre una cerradura? Con una llave. Y también está la posibilidad de que puedo comprar llaves. Pero todavía no he tenido la posibilidad de regresar a Boca Sucia. Acá está lo de la cerradura, pues. Ajá. Lo único que me recuerda es es que en Boca Sucia venden llaves. Tal vez una llave simple como la que vende una de las tiendas. Sí, exactamente. Pero hasta ahora no hemos encontrado ningún viaje rápido, pues. Todavía no hemos encontrado un viaje rápido. Y más que todo creo que he estado pensando en encontrar al cartógrafo para poder desbloquear el mapa de esta zona, pero supongo que no va a ser posible todavía, siendo que ya prácticamente exploré todo lo que podía explorar sin tener que abrir la cerradura. Supongo que me va a tocar que regresar nada más, pues, ¿no? Porque el juego de todas formas no me ha dicho que desde aquí ya no vamos a poder avanzar más. Entonces eso lo tengo que intuir yo mismo. Y justamente es eso, ¿no? Como no he podido encontrar todavía un viaje rápido ni un banquito, entonces pues supongo que voy a tener que regresarme. A ver qué hay por acá. Creo que esto es lo mismo nada más. Oh, a ver.
Oh, ok, esto ya había estado por aquí, entonces. Esto de por acá, pues es más de lo mismo también. Bueno, supongo que tengo que regresar a un banquito que tenga el viaje rápido, pues, ¿no? Para poder progresar. Ah, y aquí está el bro que me dijo para lo del Coliseo. O lo de las mantis, creo que era. No, lo de las mantis, si no me equivoco. Pero aquí no tenemos un viaje rápido todavía. Y es el único banquito que hemos encontrado, ¿no? Dice Miku, 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 Miku. ¿Qué tal, Sama? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va todo? Espero que todo esté bien, la verdad. Oye, ¿verdad, Sama? ¿Por qué le dices Michael al Jason? No entiendo. Felicidades por ser moderador. Ah, que por cierto, a ver, vamos a utilizar el mismo comando para otorgar mods. Y también ya está. De hecho, el comando me lo enseñó el Jason. Entonces, gracias también Jason por enseñarme que siquiera era posible hacer eso. Vemos a Stefan en un dilema entre explorar o regresar a Boca Sucia. Pero ¿cómo se llama? Jason ya me dijo que sí tengo que regresar para poder comprar una llave simple, para poder abrir lo que es la cerradura. Entonces, yo también lo intuía, pues, ¿no? Como ya no puedo progresar más, lo único que me queda es de regresar a Boca Sucia. Y como también estaba esperando a poder encontrar a un banquito que tenga viaje rápido, pues no encontré ninguno. Entonces la única forma de encontrar un banquito con viaje rápido es de regresar. No hay otra forma. ¡Ah! Ah, mierda. Ah, ok. ¡Ey! Ya está. Y también sin mapa es muy difícil explorar. Entonces sí o sí tengo que regresar, pues. ¡Ah! Estamos hablando de la misma Boca Sucia, ¿no? Oh, ok, aquí estaba el kamikaze Ok. De hecho, como también llevamos a Boca Sucia, creo que después de comprar la llave simple, podríamos también ir directamente antes de abrir las cerraduras. Podríamos ir a enfrentar a las mantis, pues. ¿Qué hay por acá? Oh, hay una compuerta. Oh, no es una compuerta. Uy, ¿esto de aquí? Ah, ok, ya regresamos por acá. Pero por aquí había algo más que quería ver antes de regresar. A ver. No recuerdo hacia dónde me dirigía esto. Ah, pero está bloqueado también. Oh, esto me hace acordar también que creo que hay una zona de esto mismo cerca de Boca Sucia que creo que se abre con una llave también. Me recuerda muchísimo por la estructura. Ok, bueno, pues primero lo primero entonces.
ni siquiera estás listo para ir para ir ahí abajo. Bueno, pero de todas formas, si no estoy listo todavía, de todas formas puedo hacerme el tryhard. Y aún así, si es que necesite ya sea habilidades o lo que sea, creo que sí, de todas formas podría hacerlo pasar. Oh, por aquí no es. No, pero por aquí sí es. Ok, creo que me estoy saltando algo tal vez. Pero por acá no puedo avanzar. What the fuck, ¿y ahora? ¿Y ahora por dónde iba? Ah, pero sí es cierto que se había cerrado la zona, pues, ¿no? Cuando entramos en esta nueva zona, esto de aquí se bloqueó, lo cual quiere decir que no puedo regresar. Ciudad de las Lágrimas. Entonces, ¿cómo carajo regreso ahora? Claro, porque en esta parte de acá justo recuerdo que lo había mencionado, porque nada más había la piedra esta para generar geos, pero no más eso había. Y ahora, ¿cómo carajos regresamos a Boca Sucia entonces? ¿Qué dice? Estefan, ¿qué opinas de la nueva alerta? Muy satisfactoria, ¿no? Sí, es para liberar el estrés. No, pero ten cuidado ahí, hazla un poquito más corta nada más, como te dije. A ver si no te metes en problemas, pues. En realidad ya no debería estar bloqueado, solo que no exploraste lo suficiente. Te falta un poder para ir por ahí. Ah, me faltó algo entonces. Todavía no terminaste de Ciudad de Lágrimas. Ah, a ver. Entonces, ¿qué me pude haber saltado? Déjame ver entonces. A ver, ¿por aquí dónde era? Ok, por aquí, si no me equivoco, era esta zona justo que estaba bloqueada. Ok. A ver, como que recapitulando un poquito por todos lados donde hemos estado. A ver, ¿por aquí hay algo? No, no hay nada. Y por acá tampoco, vale. Ok, esto nada más dirige hacia abajo. Y a ver, ¿qué es lo que me pude haber saltado? Ok, aquí está el vidrio que no me deja salirme hacia el exterior. Ok, aquí está el ascensor. Que eso de allá arriba creo que ya lo había explorado, esto de aquí. ¿Y esto? Ajá, nadie entrará en esa. Bueno, ese mensaje ya lo había leído también. Aquí está el bro en el banquito. A ver, según yo no me he saltado nada, pero de todas formas sí está todavía. ¿Qué me puede haber saltado? Algo, claro está. Oh, también puedo saltar por estos vidrios. Ok. Ok, según Jason dice que todavía no he terminado. ¿Cómo se llama? Ciudad de Lágrimas, claro. Pero, pues, a ver. Aunque por acá es lo mismo. Ok. Bueno, no necesito aquí el ascensor tampoco para poder bajar. Esto de aquí lo vimos y aquí encontramos el sello ¿no? ¡Ah! Me caí. Aquí está el ascensor, está la parte de la izquierda. Tal vez es esta parte de acá. Aunque según yo ya lo había explorado también. Ah, esto me lleva, si no me equivoco, a donde está el bro que me mejoró el arma, pues. Nada más de regresando a ver si es que no me he saltado nada. Oh, ok. Ajá, aquí está su chocita.
su carpita. Pero pues no hay nada más. Bueno, ok. Esta parte de la izquierda entonces queda descartada. No hay nada más por aquí. Pero a ver esto de aquí. Ah, ok. No lleva a ningún sitio, creo. A ver una vez más. Ah, ok. No. Dice, unas cuantas cosas te faltan si hablamos solo del lore, pero eso va más adelante. Ah, claro, yo creo que es nada más lo único que tengo para poder progresar, porque si hablamos de las zonas que están bloqueadas, a las que no tengo acceso todavía, pues obviamente necesito algo para poder tener acceso allí. Pero exactamente... Ah, ok, se murió. No sé qué es lo que me falta o qué es lo que me he saltado. Porque aquí, si no me equivoco, ¡Ah! Oh, eso fue un parry, creo, ¿no? Es muy difícil hacer parries en este juego, creo. Ok. Si no me equivoco, aquí es más allácito. Ajá, aquí está la cerradura, pues. ¿Y qué hay más por acá? Por aquí está el monumento. Ajá, y después del monumento está bloqueado. No puedo seguir avanzando. Y esto también me di cuenta que no llevaba a ningún otro lugar. Ajá, ok. A ver, regresando. Y también como que para hacerlo en orden, no sé exactamente qué es lo que me está faltando. Antes de subir por acá, quiero ir por el otro lado, de hecho. Por la parte de arriba. Ok. Lo mismo por aquí. Ok, vale. Ajá, okay. Aquí está la plataforma esta. Que más arriba encontramos el sello. Que ya lo vendimos también. Ok. ¿Hay algo por aquí debajo? Ah, ok, era en la parte del fondo nada más. Creí que era algo que se podía interactuar aquí. Ajá. A ver. Tienes que subir, tienes que buscar el cartógrafo. Ok, a ver. Bueno, en eso... Esa era la idea, pues, ¿no? Explorar lo más que se pueda para encontrar al cartógrafo. Pero no sé dónde demonios está el cartógrafo. A ver, por acá. Bueno, creo que este era el punto más alto, si no me equivoco. ¡Ah! Si no me equivoco, este es el punto más alto, pues, ¿no? Ok, ahí se ve también lo que es el vidrio que no te dejaba salir de donde estabas. Y este vendría a ser el punto más alto, al menos por ahora. Ok. ¿Hay algo por acá debajo, tal vez? No, no hay nada. Este bro salta por encima. No, no hay nada más por abajo. Mi único acceso sería por acá. Que por aquí ya hemos estado, pues. A ver. Ajá, acá está el gordito este. Ok. Ok, a ver, esta parte de aquí. Vamos hacia arriba primero antes de bajar. Ah, ok. No fue el botón que quise presionar, pero bueno. Ok. Ok, a ver.
Y pues por aquí también estuvimos y pues no encontré mucho. ¡Ah! A ver. Ok. Ah, me estoy olvidando de nuevo en dejar presionado el botón. A ver si lo hago esta vez. Ah, ok, ahí está, genial. Oh, hay un sonido. Y creo que era este sonido de los... De los gusanitos bebés estos, creo que era. Pero ¿dónde exactamente es? Ok, a ver. A ver si es que no me he saltado nada. Ok, no. Ok, vale. De hecho, sí lo escuché en una primera instancia cuando estuvimos pasando por acá por primera vez. Pero... Abajo derecha. Abajo derecha. Ok. No, pero creo que los que hacen estos sonidos son los kamikazes, ¿verdad? Ajá. Y aquí hay más kamikazes también. Ah, ok. Entonces solamente eran los kamikaze. Ok, vale. ¡Ah! Me morí. Me había olvidado que el ascensor estaba debajo. Ok. A ver, antes de bajar, voy a subir. Bueno, y mientras también así como que recapitulando por dónde estuve, farmeo geos también. Entonces pues, ¿por qué no? Penúltimo piso, la pared es falsa. Igual las orugas, preocúpate más adelante. Ah, ok, vale, las oruguitas. Ok, vale. Ah, ok. Ok. Oh, por aquí ya es como que un callejón sin salida. Por acá no hay más por dónde. Y por acá es lo mismo que te regresas, pues, ¿no? Ajá. Esto desbloqueaba esto de aquí. Y después en la parte de aquí arriba está bloqueado todavía, si no me equivoco. Ajá, esto es lo que está aquí bloqueado. Ajá, ok. Regreso entonces. Ok, ahora sí vamos para abajo entonces. Oh, quería checar eso de acá. A ver. Ok, aquí hay que seguir bajando entonces. A ver. Una pared falsa, dijiste pues, ¿no? Bueno, por aquí no hay nada. Oh, ok, no agarró la pared. Ajá, esto nos lleva justo donde estábamos también, entonces... A ver. Ok, aquí... Supongo que tengo que seguir bajando entonces. Ok, aquí está el vidrio que no nos permite escapar. ¿Qué hay por acá? A ver, esto de aquí. Ah, ok, esto es por donde entramos, ok, vale. Entonces toda la parte de arriba ya queda descartada, vamos hacia abajo entonces. Pobre muchacho, anda más perdido que yo en el amor. No, tampoco es que esté perdido, pero por ejemplo, nada más quería descartar todo por donde andaba yendo, pues, ¿no? Bueno, aquí está al que le vendimos el sello.
Y, ok, a ver. ¿Qué es esto de aquí? Ok. Esta acá es lo mismo. Y con esto podemos bajar. Aquí está la cerradura. A ver. Ok, terminamos aquí donde está el monumento. Y pues lo único que hay es esto, ¿no? No hay a dónde más ir, creo. ¡Ah! No, no se puede. Ah, pero de todas formas, si es que pudiese llegar hasta el vidrio ahí. ¿Y eso? O sea, sí lo había visto ese letrero, pero se me hizo curioso. A ver. Pero por aquí no hay nada, pues, ¿no? Nada más indica esto de aquí. Ay, ay, ay. Dice penúltimo piso, la pared es falsa. A ver, vamos a resolver este misterio entonces. De hecho, para el stream estaba planeando en jugar 2 juegos. Estaba planeando 2 horas de Hollow Knight. Pero, o sea, siempre estuve con la mentalidad de que 2 horas para Hollow Knight creo que es muy poco. Porque más que todo este juego es exploración. Entonces toma mucho más de lo normal para poder progresar. Entonces creo que darle prioridad al juego para poder progresar, creo que está bien. Entonces, pues otro juego ya será otro día. Penúltimo piso dijiste, Jason, pero pues esto, si no me equivoco, ya es nada más para llegar a con el bro que... ¿O no? A ver. Esto de acá me confundió. ¿Dónde estoy ahora? Ah, no, esta es la parte de abajo que obvié, ¿no? Porque quería ir por la parte de arriba. Y esto sí ya es donde está el que me mejoró el aguijón, pues. Oh, y esa era una nueva especie también. Ese comentario bórrenlo. Mal yo. XD. ¿Cuál comentario? ¡Ah! Claro, si no me equivoco, esto nada más me lleva, a donde se podía mejorar el aguijón, pues. Ok. No hay nada más que hacer por acá. Ok, a ver. ¿Cómo es que no se ha tapado con eso aún? Pues no sé, eso podrían ser muchas cosas. Porque justamente por acá, fue donde tomamos las plataformas estas para ir por la parte de arriba. Ajá, y por acá nada más estaría regresando a lo que es el banquito que está en la parte de arriba, pues. Y por acá fueron las plataformas estas para poder llegar hasta el otro lado, pero por la parte de arriba. Ah, me caí. Bueno. Bueno, de todas formas, por allá arriba ya estuve. Y por acá nada más está lo que es el monumento, pues. Entonces no sé exactamente a dónde más tengo que ir. Porque la parte de acá nada más está bloqueada. A ver.
Qué raro, pero ¿qué me estaré faltando? Aquí está el bro, pues, ¿no? Oh, Paul. Que me compró el sello. Pero si de ahí en más, no sé qué más habría que hacer, pues. Y por aquí arriba ya estuve también. Y por acá es por donde se ingresa por la parte de afuera. Ajá. A ver. Qué raro, pero ¿qué es lo que me estoy saltando? Porque según yo, no hay nada más por acá, pues. Y dijiste que había una pared falsa, pero las paredes falsas son muy fáciles de notar, de hecho. Ah, qué calor hace. A ver. Oye, Jason, te apareció como que un icono en tu nombre, ¿no? A ver. Ahí tienes una... Ajá, como que una insignia y así. A ver. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál será la pared falsa que dices? No, pero no es hacia arriba porque dijiste que era el penúltimo piso, pero se supone que creo que el penúltimo piso es este de acá. Ah, no, este de aquí es. Pues este vendría a ser el penúltimo, ¿no? Y lo único que hay aquí es esto. Sí, yo me lo puse al icono. No hay pared falsa. Ah, no hay pared falsa. Pues si no hay pared falsa y todo está bloqueado, ¿a dónde voy? Porque pues ya prácticamente he explorado todo, pues, ¿no? Oh, ok. A menos que haya algo que no me esté dando cuenta, que pues claramente puede ser. Por ejemplo, este de aquí, esto de acá me llama la atención, pero no sé exactamente de dónde sea. Y este de aquí también me llama la atención, pero pues aquí está bloqueado. Y no puedo acceder a la parte de arriba todavía. Por la derecha. Me da risa que Jason te diga el camino y no le hagas caso. ¿Que subo? A ver, ¿a dónde subo entonces? A ver. Ok, estoy subiendo. Ok, pero aquí nada más. Pero Jason primero me dijo que nada más tenía que bajar, no subir. A ver, si tengo que subir es por acá. Ok, ya estoy acá. Aquí nada más está la salida, pues. Sube más, sube y sigue subiendo. Ok, entonces... ¿quieres que vaya hasta donde estaba bloqueado? Ok, esto de aquí ya no, porque te lleva hasta el mismo lado. Y lo mismo con esto de acá. De hecho, ambos, derecha e izquierda, te traen hasta aquí. Y es por acá donde estaba bloqueado. Y creo que este es el punto máximo, creo. Ah, ¿es esto de acá? Buah, no es cierto. ¿De verdad que es esto? Ah, es que estaba como que así con el filtrito ¿no? Por eso no lo vi. Ah, ¿eso nada más era? Bueno, pues incluso podríamos decir que culpamos al juego, porque pues si me lo pone así, me está diciendo nada más el juego que pues hay un solo camino. Al fin. Tranquilo, Michael, él es capaz de bajar.
No, pero, o sea, si me dices primero que baja, pues estuve haciendo eso. Y después es que me dice que suba. Pero, por ejemplo, a ver, si hablamos de diseño de niveles, el juego aquí me está diciendo nada más que aquí hay un solo camino, pues. Entonces yo por eso siempre me venía de este lado. Y aquí está bloqueado, pues. Entonces, y también como está ahí el... Tal vez para usted se ve un poco más claro, muchachos, porque como yo tengo el HDR y todo el tema en mi TV, si en el stream se ve oscuro, para mí se ve aún más oscuro. Entonces, por eso pude haberme me lo pude haber pasado. Pero qué raro. Oh, ok. Vamos hacia arriba entonces. ¿Qué hay por acá? Oh, ahí está el gusanito pues bebé. A ver, vamos a liberarlo. Ah, ok, y ahí se va solito. A ver, seguimos. Oh, ok, aquí hay un papel. Ya debe estar cerca el cartógrafo entonces. ¿Qué es esto de acá? Se apagó la música. Ok, aquí hay riesgo de voz, entonces voy a irme del lado izquierdo primero. Ok, mini boss, parece. Ok. Ah, ya se murió. Oh, pero ahí vienen más entonces. Ok. ¿Nada más? Oh, ok, genial. Bueno, tengo que seguir subiendo entonces. Oh, que por cierto, ya como que hubo una tipo sección de miniboss. A ver, quiero ver qué hay por acá. Ok, supongo que tengo que subir. Oh, ¿y este bro? Oh, se teletransporta, ok. Que por cierto, sus proyectiles son muy rápidos. Ah, ok. Y no me equivocaba cuando dije peligro de miniboss. Porque tenía toda la pinta de ser así. Ah, mierda. Ah, oh, ok. Es como que tipo homing. No, no quise hacer eso. Quise curarme, de hecho. Ok. Ok. Eso estuvo un poco peligroso. Pero bueno, salimos vivos. No estuvo tan mal, creo. Y fueron 2 minibosses en un ratito. Santuario de almas. Dice... imagina que lo mallan y regrese al inicio. Aprende sus patrones, lo vas a necesitar más adelante. Me voy. Todo por no ir a la banca. No, es que me gusta explorar, pues. Entonces yo le doy prioridad a explorar que a guardar la partida. Que no debería ser así, que por cierto, ¿qué es esto? Ok. Oh, eran almas. O alma. Ok. Oh, se bloqueó el ascensor. A ver. Ok, esto está bloqueado. Ok, hay otro ascensor aquí. Aquí hay más almitas. Hay otro más. Ah, mierda. Ajá. Este bro es... Oh, ok. Es un poquito complicado de golpearle incluso. Ok. Ok, voy a buscar como que un mejor sitio. ¡Ah! El ascensor. A ver.
Ah, ok, está el vidrio aquí. ¿Y esto? Oh, pero no tengo acceso aquí todavía. No, a ver. Ah, pero tampoco tengo acceso aquí. Oh, ok. Ok, a ver si es que no me muero. ¿Qué dice? ¿Escuchaste? Michael, él explorará primero. Tocará hacer el camino de vuelta, ya que no fue a la banca ni compró el mapa. A ver si no se pierde. No, no me pierdo. O sea, solo quiero explorar. Oh, aquí está el bro este de nuevo. No me va a dejar explorar tranquilo. ¿Son 2? ¿Y esto? Informe ABA. La mente nos sigue limitando. ¿Cómo podemos superar sus restricciones? ¿Es posible conseguir una concentración perfecta? Ok. Oh, son 2. Ok. Ah, me morí. Nah, pero regreso en nada también. Ok, a ver. Que por cierto, ya me sé el camino también. No se va a perder. No, de que no me pierdo, no, pero de que sí era posible de que me muera, eso sí. Ok. Además, ya sé dónde está el camino también. Entonces, sin problemas llego en nada para allá. A ver. Ok, ya estamos de vuelta. Pero ¿qué te puedo decir? A mí me gusta explorar. ¿Qué les puedo yo ¿Qué les puedo yo decir? Oh, tenía que girar el... Oh, qué raro. Qué raro, pero ¿por qué? Ah, es del otro lado. Ok, vale. Ok, ahí viene de vuelta. Además, o sea, una vez cuando ya conozco el camino, ya es muy difícil que me pierda. Lo que puedo sí es morir por explorar sin tener cuidado. Pero pues de que me voy a perder, no, la verdad. Listo, ya estoy casi aquí. Oh, era por acá. Ajá. Ya llegamos. Nada más tengo que recuperar mis geos. Y pues eso es todo. Ok. Qué calor hace, hermano. No puede ser que haga tanto calor. No sé si eran los susurros del juego o mi cabeza. ¿A ti te gusta explorar? A Michael y yo jugamos a lo seguro. Es que a mí me gusta incluso mandarme a los juegos, a este tipo de juegos. Y a los que tienen tipo mejoras en general. Mandarme incluso sin mejorar las armas ni nada. Por eso había dicho más antes también que God of War 2018 lo había jugado sin mejoras hasta casi el final del juego. Y así me mandé casi todo el final del juego. Mira, acá está. Y ya está, hermano. Ok, lo único que lo hace tedioso de lidiar... es que es muy escurridizo por su teletransportación. Pero bueno, ya me voy entonces. Porque está muy difícil de lidiar. ¿Qué más era? Creo que nada más me faltaba algo por acá. Era por aquí. Pero no tengo acceso tampoco. Oh, a ver. Creo que sí puedo romperlo porque la última vez lo rompí, pues. A ver. Qué raro, la última vez sí lo había roto. Pero bueno.
Vamos a regresar entonces. Vamos a regresar para que no se desespere el Jason. A ver. A ver. Oh, justo ahí ya se escucha el cartógrafo. No es que juegue a lo seguro, me da tremenda paja volver a hacer los caminos innecesariamente. Debes pasar ese lugar que dices que es difícil. No, de hecho sí voy a volver. De hecho, también mi intención era averiguar cómo lidiar con este bro que se teletransporta tanto. Oh, ¿no es por acá o sí? A ver. Dice, una puerta ornamentada hecha de metal reluciente. Hay una ranura para algún tipo de llave. Ah, ok, hay una ranura más aquí también. Ah, bueno, supongo que todavía no tengo acceso a la parte de aquí arriba. ¿Dónde está este bro? Ah, no, pero aquí estoy regresando. A ver. A ver, qué raro. Pero aquí necesito una llave también. ¿Y cómo puedo avanzar entonces? Porque no hay de dónde colgarme también aquí en las paredes. Ahí como que medio llegué, creo. A ver. A ver. A ver. Porque si no es el camino por acá, ¿por dónde es? El Stefan está, pero que yo de la cabeza sí piensa que rompió el vidrio. Pero, o sea, lo de las almas cuando estaban del otro lado, o sea, sí los había, sí los había adquirido, pues. Oye, el cartógrafo suena por acá, pero no hay ningún otro camino, pues. Y de hecho, cada vez que más arriba voy, es cuando menos se escucha. Ajá, cada vez más arriba voy, menos se escucha. Lo cual quiere decir que me estoy alejando incluso. What the fuck? Oh, qué raro, hace rato como que sí lo había hecho. Ah. A ver, déjame ver. ¡Ah! ¿Qué hice? Ya me cansé de verlo. El ascensor. ¿Qué tiene el ascensor? Pero el ascensor nada más sube y baja. ¿O tengo que bajar por acá? No, es que no hay nada por acá para bajar. XD en la izquierda. Pared falsa. ¿También hay pared falsa? A ver. ¿Pero dónde hay pared falsa? Ese Jason se desespera. What the fuck, pared falsa, ¿dónde?
Mientras baja y sube. De hecho, eso estaba haciendo también. ¿Viste? No hay nada. Ajá, no hay nada. Nope. Ah, es que tengo que romperla. Pero es que el juego no me había mostrado nada así antes. Ok, ¿qué hay más ahí por acá? Oh, por acá se puede llegar también. A ver, ¿qué es esto de acá? Uy, ¿este bro quién es? Hey, ten cuidado con lo que haces, mendigo repugnante. Ah, este es el Jason. No quiero que me salpiques, me ha costado mucho mantenerme seco. Soy Zote, ese nombre, el Todopoderoso. Un caballero de gran renombre. Y si decido quedarme seco, eso es lo que va a pasar. Maldigo esta miserable ciudad. No paran de caer monstruos y agua. Así no hay duda de la caída de este reino en la ruina. Pues mucho no dijo, la verdad. ¿Qué más hay por acá? Oh, ¿y esto? Ah, bueno, no sé qué más sea. Voy a regresar entonces de una vez al cartógrafo. Que siempre me olvido su nombre. Es como que un nombre, no muy recordable. Dice que seguirá explorando, no quiere el mapa. No, no es que no lo quiera, solo nada más quería ver qué había alrededor. Menudo cambio con esas cavernas retorcidas. La lluvia hace que el lugar parezca triste, pero la arquitectura es simplemente espléndida. Cartografiar un espacio tan diferente es un gran reto, pero uno que he aprendido con entusiasmo. Igual te interesaría comprar una copia de lo que tengo hasta ahora. Claro. No, pero no me dejó no me dejó cambiarle aquí. Se tardó un poquito el input para que lo reconozca. Ya está. Ahora sí. Ok, hay dos caminos más de este lado de la derecha donde estaba el que se teletransporta. Ah, mira, y esta parte de la izquierda está conectada con el resto también. No, hombre, yo que me pasé el juego al 112% unas cuantas veces, ni el nombre de todos. Sería también un poquito complicado recordarlos, pues, ¿no? Bueno, iré a ducharme. Vale, Sama, sí, porque ya es un poquito tarde también. A ver, dice. ¿A poco si quieres? Una máquina de peaje con el símbolo de un banco. Ah, esto es para el viaje rápido, si no me equivoco. Ah, no, esto es el banquito. Qué raro, es primera vez que me presentan el banquito también de esta forma. Y por aquí, a ver. ¡Ah! ¿Por dónde es esto? ¿Dónde es esto? Ah, esto es al principio, sí es cierto. Ok. Ajá, ya me recordaba esto. Ah, pero ¿por qué no subí por acá? Hubiese podido haber subido por acá. Bueno, de todas formas quería ir del otro lado. ¿De qué andan hablando? Dice, Jason, ¿eres bisexual? Depende. ¿Qué dice por acá? ¿Y esto? Oh, esta es la parte que estaba bloqueada. Genial.
Oh, acá está el bro este que lanza sus spears, sus lancitas. Oh, son varios. Sí, pero estos se mueren rápido también. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ahí está. Fuck. Ok, creí que era el otro que necesitaba... ¡Ah! Que necesitaba atacar de cerca. Oye, pero creo que estos se spawnean infinitamente, tal vez. Me está dando la impresión de que sí. Mira, ya apareció otro. Creo que sí, ¿no? ¡Ah, mierda! A ver. ¿Y esa planta qué es? Si es que es una planta. No la había visto antes. Ah, ok. Supongo que de alguna forma puedes interactuar con ella, tal vez. ¿Qué más hay por acá? Ok. Hay varios... ¡Ah! Hay varios enemigos por acá. ¡Ah! Me morí. Bueno, está cerca del banquito también. Mientras tenga aspecto de mujer. El tipo los femboy. El árbol lo verás más adelante. Ok. Bueno, voy a ir por mis almas. Y creo que con eso ya sería suficiente para terminar el stream, ¿no? Hemos explorado bastante ahora. También hemos encontrado al cartógrafo. Entonces creo que para la siguiente pues nada más tendría que regresar a Boca Sucia, pues. O podría regresar primero a Boca Sucia y luego ya venir y desbloquear lo que es la puerta con una llave simple, pues. Aunque creo que sí, estos bros de aquí son infinitos, se spawnean infinitamente. Y bueno, también cuando los matas, cada vez que los matas, no te dan muchos geos, entonces eso me da la impresión también de que son infinitos. ¡Ah! Oh, ese no estaba antes, ¿no? Oh, qué raro. Ah, ya está. A ver, ¿qué hay por acá? Oh, está este bro. Oye, ya estoy llegando al final del juego, porque parece que el juego cada vez se va poniendo más difícil incluso. Llave simple. Oh, mira, aquí hay una llave simple ya. Ya no tengo que regresar a Boca Sucia, pues. De hecho, es primera vez que la encuentro así por fuera. A ver primero qué hay más por acá. Ok. ¿Y luego? Ah, bueno, solo había eso de ahí. ¿Qué dice? Stream sin vencer al boss de las mantis ni el ciudad de las lágrimas. No, Estefan, no malgastes tus geos en la llave simple. Y no son infinitos. ¿No son infinitos? Tenía toda la pinta de que sí eran infinitos. Jaja, llevas el 21% del juego. Qué risa si le faltara para el 112. Pero es que no sé, pues es primera vez que estoy jugando esto. Y la verdad es que está bonito, pero se siente incluso como si el juego fuese a terminar.
Bueno, no terminar como tal, pero como que ya se está sintiendo que le quieren subir la dificultad, pues. Eso es lo que estoy notando. Uy, esto de acá se me hace familiar. Hay un objeto ahí debajo. Ok. ¿Qué dice acá? Ah, no quería hacer eso. Diario del errante. ¿Diario del errante? ¿Qué es esto de acá? Dice, un diario dejado por un viajero que lleva muerto mucho tiempo. Está escrito en un dialecto olvidado y difícil de entender. Reliquia del pasado de Hallownest. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia del reino. Ah, supongo que se lo puedo llevar al bro que me compró también el sello, supongo. Oh, esto de acá simboliza 3 también, ¿no? A ver qué más hay por acá. ¿Y esto? Esto debe ser ya del viaje rápido, pues, ¿no? Ajá, ¿o no? Creo que esto me lleva cerca de Boca Sucia, tal vez. Porque recuerdo que había como que un tipo de estos. Y también pero estaba medio bloqueado, creo, no recuerdo bien. A ver. Ok, eso ya no forma parte de esta zona porque no está marcada en el minimapa, pues. ¡Ah! Ah, mierda, estaba esto de acá. Ok. ¿Qué era esto de acá? Más arriba también hay algo. ¿O no? Ah, no, no hay nada. Solo esas cosas de por acá. Si esos enemigos son difíciles, no me imagino cuando llegue a las profundidades o al DLC. Ya estuvo que en la ciudad comena tardará 2 horas. 4 horas de stream por localización. Y 2 horas hablando sobre solo estaba tan oculta la colmena. Oye, pero está bueno el juego. La verdad es que sí está entretenido. ¿Cómo se llama? Está muy bonito, me gusta mucho. Oh, encontramos otro banquito aquí también. Y ¿y esto? Ah, esto sí es para el viaje rápido. Ah, bueno, solo tengo que llamarlo. Vale. Ok, lo último que quiero hacer es nada más ir a averiguar para qué era... ¡Ah! Esa plataforma, ese ascensor enorme que estaba por acá. A ver. Quiero ver a dónde me lleva. ¿Qué dice? Me estoy dando cuenta que solo mira dónde está el Hollow en el mapa. ¿Cómo así? Oh, sí era esto entonces. Ajá, sí era esto entonces que lo reconocía, que estaba aquí bloqueado en primeras. De aquí, de esta parte, primera zona de que está cerca de Boca Sucia, pues. Entonces sí era esto, genial. No me equivocaba entonces, vale. Sí, se me hacía muy familiar este ascensor, entonces por eso lo recordaba, que estaba cerca de la zona para subir a Boca Sucia. Uy. Ok. Aunque por acá ya no.
Acá está el bro. Siempre me olvido de los pinchos estos. Ya está. Puta madre, pero si quieres rebotar en la pared, en la plataforma. Creo que algo que me he dado cuenta también es que el juego no tiene mucha tolerancia en cuanto a las plataformas pequeñitas para que seas capaz de rebotar en ellas. Ya. ¿Qué dice? Y eso que no le veías en el Resident. Pero en el Resident sí se me olvidan los puzzles y así. Más que todo en el original, en el viejito. Porque pues en el viejito casi no te dan pistas de nada como para poder recordar. Y yo que soy súper bueno recordando también los puzzles. Pero por ejemplo en Resident Evil 2 pues lo hemos pasado súper rápido. De hecho, siendo que ya estamos por terminar el juego, porque nada más me faltaba el área... Bueno, en lo que nos quedamos ayer fue en casi el penúltimo encuentro contra Birkin. Y pues más que todo ese tema de Resident Evil, del viejito, el original, el HD, es porque ya está viejito, pues, ¿no? Y bueno, pues creo que con eso vamos terminando el stream de ahora, muchachos. Tengo ganas de seguir jugando incluso, pero ya es tardecito. Y ya llevamos un buen tiempo de stream también, entonces creo que por ahora está bien. ¿Qué dice? No puede ser que cuando compró el mapa no haya visto que ya estaba marcado el viaje rápido. ¿Cómo marcado? O sea, es que no lo abrí nada más, pues. Pero, o sea, me doy cuenta porque aparece la zona en la que tiene que llegar el bichote tipo montura, que se supone que te lleva a donde quieras, pues. Dice que buen stream. Yo iré a ducharme. Nos vemos. Sayonara. Yamete kudasai oni-chan kawaii. Apenas son las 1:40. Aquí son las 11:37. Pero de todas formas es tardecito, pues, ¿no? Además es lunes, así que pues mucho menos. Pero bueno, muchachos, acá terminamos el stream. Entonces estuvo bastante bueno. De hecho, tengo ganas de seguir jugar, pero ya creo que mejor lo dejamos por ahora, pues, ¿no? Es la hora de Vladimir. Y bueno, gracias por estar acá, muchachos. La verdad es que se aprecia muchísimo. Y pues como lo pueden ver también ahí al ladito de sus nombres, ahí está ya su permiso para poder disparar aquí a cualquier insolente que quiera venir acá al stream, ya sea a insultarles a ustedes o insultarme a mí o qué sé yo, o ponerse a trolear por hacerse el muy vivo, el muy canchero, o lo que sea. Ustedes tienen permiso para disparar sin siquiera consultarme. Ustedes nada más ven a un huevón que se está portando mal y ustedes en una lo mandan permaban. Aunque si van a hacer permaban, sí me avisan para checar exactamente qué es lo que hizo, pues, ¿no? Porque no van a repartir permabans nomás por repartirlos, pues. Tampoco es la idea, ¿no? De todas formas, ya saben que tienen permisos, ¿no? Y por si también llegase a pasar de que se liquea algo, como por ejemplo, como pasó ahora temprano, que es con el número de teléfono de observador, que pues se le pasó ahí un poquito de observador y pues nos puede pasar a todos absolutamente. Y lo bueno es que estaba Jason, que le salía la opción para poder borrar comentarios, que por ejemplo a mí no me aparece esa opción por alguna razón. Entonces no entiendo exactamente por qué, pero pues voy a ir a ver. Voy a ir a investigar también por ahí, porque
Creo que es algo importante, entonces debería tener un poquito más de control en cuanto a todas ese tipo de cosas, ¿no? Y también voy a checar lo que son las palabras baneadas, que por cierto, la palabra, no sé por qué, se supone que yo lo había desactivado, ciertas palabras que había puesto en un principio, pero de todas formas, voy a checarlo eso mañana, ¿no? Y nada más pues, muchachos, gracias por estar acá, la verdad es que se aprecia muchísimo. Y también avisen cuando van a hacer stream, para ver si me paso por ahí, si es que tengo tiempito, me paso por ahí, o si es que, no sé, digamos pues, Sama quien no hace streams tan seguido, yo dejo de streamear un día para estar todos en su chat, si no, pues, ¿por qué no? Dice, voy a hacer stream esta semana. Ahí está, justito. Pero, ¿sabes exactamente cuándo? Como para no hacer stream, para reservar ese día. Porque pues yo hago stream y siempre en este horario. Y creo que es el mismo horario en el que haces stream. Aunque, lo único sería sí que no sea viernes. Porque los viernes quiero hacerlos fijo. Para que sea el día de karaoke en el stream, pues, ¿no? Pero ya tengo cositas. Entonces vale, pues ningún problema. Supongo que tal vez el fin de semana, aunque el fin de semana como ando saliendo también, entonces podría, pues qué sé yo, tendría que ser un domingo tal vez, o un día de semana, no lo sé, pues, ¿no? Hasta veremos un Magical Mirai. Eso estaría cool, estaría ver qué tan bueno eres para el jueguito del amigo, pues. Yo hago stream tempranito por ahora. Si es stream temprano, podría pasarme un rato. Pero un rato nada más, pues, ¿no? Porque temprano sí se me hace difícil estar en stream. Dice, y quiero hacer la sección de noticias sin sentido. ¿Cómo es esas noticias sin sentidos? O sea, tipo datos random, ¿sí así? ¿O cómo sin sentido exactamente? No entiendo ese sin sentido que dices. Porque podrían ser muchas cosas, ¿no? Podrían ser absolutamente muchas cosas, ¿no? Entonces... Pero bueno, supongo que te refieres con noticias sin sentido a que sean cosas random, ¿sí así? Bebe repeat after me, dice. Busco noticias como el récord de comer más mayonesa y así. Entonces cosas randoms. Ok, vale. Va a estar bueno el noticiero entonces. De hecho, sería una sección bastante cool. Bastante cool, como que así tener tus diapositivas o tus clips o tus videos, lo que sea, e ir mostrándolos uno por uno y así, como que estaría bueno. Ese récord lo tengo yo. Pero es que la mayonesa es muy rica. Tiene que ser al menos en mi caso creo que es top 1 de los complementos para comida. La verdad, creo que la mayonesa la mayonesa sería mi top 1. Y de segundo sería el ají, que para si no saben con qué me refiero a ají, pues es el picante, el chile, ¿no? Dice, por eso son especiales las secciones, después se queman y ya no son iguales. Sí, claro, por supuesto. Justamente por eso también quiero tener un día fijo para lo que serían los karaokes, porque no voy a hacer karaokes tampoco todos los días que haga stream, pues, ¿no? Se quemaría muchísimo también. Y también porque mi voz no daría para cantar todos los días, porque también tengo que comentar. Entonces, no, sería muy cansado para la voz también. Top 1, la mayonesa. Sí, claro que sí, la mayonesa es top 1 de ley, la verdad. Ok, la mayonesa top 1. Segundo, el ají, el chile.
De cualquier tipo, ¿eh? Aunque a mí no me gusta que pique demasiado, porque yo soy de esas personas que no disfruta demasiado el picante. Sinceramente. Prefiero que pique, pero muy poquito. Y en tercero, en medalla de bronce, sería la mostaza. Uh-huh. Dale, Sama. Ahí nos vemos entonces. Cuídate. Igual ya estamos terminando. Estamos teniendo la charla nada más de terminando aquí también. Ahí nos vemos, Sama. Cuídate. Ahí me mandas, Jason. Y bueno, pues muchachos, también muchas gracias a Observador, que estuvo más temprano activo aquí en el stream. Aunque creo que sigue por acá todavía, aunque no tan activo de repente. Tengan cositas que hacer. Oye, pero qué raro, le había dado mod también a Observador. No sé por qué no está ahí en los moderadores, qué raro. A ver, voy a fijarme antes de irnos, pues. Según yo, sí le había dado mod a Observador. Primero hay que aprender a usar los ahí, ay y ay. No es tan complicado. Es nada más de identificar exactamente de qué va cada uno. Qué raro. Según yo, sí le había dado... ¿cómo se llama? Mod a Observador. A ver, creo que lo escribí mal. Observador. Creo que es así. A ver. Es que como está escrito con números y letras, por eso pude haberme equivocado. A ver, creo que ya está. Creo que ya debería estar, ¿no? Sí, ya está. Ya está. Ahí. Todos mis mods listos entonces. Y como lo dije al principio, pues ustedes tienen el permiso para disparar en una. Y bueno, ahora sí, muchachos, nos vamos despidiendo entonces. Espero que se la hayan pasado súper bien acá en el stream. Yo me la he pasado de puta madre tenerlos acá para ya sea avivar la conversación, para hablar de diferentes temas y así. La verdad es que se hace muy ameno el stream. Y también es porque a mí me gusta siempre que ya sea debatir o conversar, dar nuestras perspectivas diferentes de cualquier tipo de tema. La verdad es que se hace muy muy chévere la conversación. Y bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por haber estado por acá. Y bueno, me despido. Chao, chao.